Lo que realmente te hace rico no es cuánto ganas, sino cómo piensas y qué haces con lo que ya tienes. Esa es una verdad que pocas personas quieren aceptar. La mayoría vive convencida de que la riqueza está reservada solo para aquellos que tienen sueldos extraordinarios, negocios millonarios o una herencia familiar. Creen que con un salario común jamás podrán alcanzar la libertad financiera. Y ahí radica uno de los mitos más destructivos que existen en el mundo del dinero, la idea de que necesitas mucho para empezar. Imagina a dos personas. La primera gana 10,000 pesos al mes. La segunda gana apenas 1,000 pesos. En teoría, la primera debería acumular riqueza mucho más rápido, ¿verdad? Pero la realidad es que el destino de su patrimonio no depende de la cantidad que entra a su cuenta bancaria, sino de las decisiones que toman con ese dinero. El de 10,000 pesos puede vivir endeudado, comprando autos nuevos, viajes de lujo y ropa cara, terminando cada mes con 0 ahorros y, peor aún, con tarjetas al límite. Mientras tanto, el de 1,000 pesos, si aprende a controlar sus gastos, invertir con inteligencia y evitar la trampa de compararse con otros, puede terminar construyendo un patrimonio sólido que lo lleve al millón. No es una fantasía, es matemática pura. Pensemos en un ejemplo más concreto. Supongamos que una persona gana 1,000 pesos al mes y decide ahorrar e invertir el 20% de ese ingreso, es decir, 200 pesos. Al principio parece insignificante. Con 200 pesos apenas puede comprar algunas acciones de bajo costo o invertir en un fondo indexado. Pero aquí entra en juego el poder del interés compuesto. Si esa misma cantidad se invierte de forma constante, mes tras mes, con un rendimiento promedio del 10% anual, que es lo que históricamente han dado los mercados en el largo plazo, en 20 años esa persona podría acumular más de $1,000,000. ¿Lo notas? No fue necesario ganar más, sino ser constante, disciplinado y estratégico. El mito de que solo los grandes empresarios o los altos ejecutivos pueden hacerse ricos es exactamente eso, un mito. El mundo está lleno de historias que lo desmienten. Hay maestros, enfermeras, empleados de oficina, incluso personas con salarios muy por debajo del promedio que han logrado jubilarse millonarios. ¿Cómo lo hicieron? La respuesta siempre es la misma: no gastaron como pobres tratando de parecer ricos. Invirtieron como ricos mientras vivían de manera sencilla. Un ejemplo inspirador es el de Ronald Read, un conserje y trabajador de gasolinera en Estados Unidos. Su salario era tan bajo que nadie hubiera imaginado que algún día tendría riqueza. Sin embargo, él decidió ahorrar cada dólar que podía e invertirlo durante décadas en acciones de empresas sólidas. Murió a los 92 años con una fortuna de más de $8 millones. Nunca ganó un gran sueldo, nunca dirigió una empresa, pero tuvo la mentalidad correcta. Entendió que la riqueza no depende del tamaño de tu ingreso, sino de tu capacidad para multiplicarlo. Ahora volvamos al escenario más común: alguien que gana 1,000 pesos. Muchos pensarían, con eso apenas me alcanza para sobrevivir, ¿cómo voy a ser rico? Esa mentalidad es la que mantiene a millones atrapados. Sí, es cierto que 1,000 pesos pueden sentirse muy justos, especialmente si vives en una ciudad cara. Pero aquí es donde entra la clave. Incluso dentro de esa cantidad, siempre hay un margen de decisión. Siempre hay un gasto que puede ser controlado, siempre hay una compra innecesaria que puede posponerse, siempre hay una oportunidad de destinar una pequeña parte a inversiones que crecerán con el tiempo. Lo curioso es que las personas que más rápido logran acumular riqueza son aquellas que entienden que no se trata de aumentar los ingresos inmediatamente, sino de romper el ciclo de gastar todo lo que ganan. Porque la verdad incómoda es que ganar más dinero no soluciona los problemas financieros si no cambias tu mentalidad. Conozco a personas que pasaron de ganar 1,500 pesos a 5,000 pesos, y al poco tiempo estaban en la misma situación, endeudados, sin ahorros, atrapados en un estilo de vida que les exigía cada vez más. ¿Qué ocurrió? No cambiaron su mentalidad. Cuando alguien con un salario de 1,000 pesos escucha que puede llegar a tener 1,000,000, lo primero que hace es reírse o pensar que es imposible. Pero esa incredulidad viene de no entender cómo funciona el dinero a largo plazo. 1,000,000 no se consigue con un golpe de suerte, se consigue con miles de pequeñas decisiones repetidas de manera disciplinada. No necesitas ganar la lotería ni fundar la próxima gran empresa tecnológica. Necesitas consistencia, paciencia y la mentalidad de que cada dólar cuenta. Déjame darte otro ejemplo práctico. Si alguien ahorra solo 5 pesos al día, al final del mes tiene 150 pesos. En un año son 1,800 pesos.
Si esos 1,800 pesos se invierten y generan un 10% de rendimiento, al siguiente año ya son casi 2,000 pesos. Multiplica esa disciplina por 2 décadas y estarás hablando de cientos de miles de dólares, que poco a poco se convierten en millones. Y todo empezó con 5 pesos diarios. Ahora, imagina lo que puede hacer alguien que gana 1,000 pesos y se compromete a apartar de forma sistemática un porcentaje fijo de sus ingresos. Lo que quiero que grabes en tu mente desde este instante es que la riqueza no depende de la suerte, no depende de un golpe de fortuna, y mucho menos depende de tener un sueldo enorme. Depende de ti, de cómo manejas lo que tienes hoy. Si esperas a ganar más para empezar, nunca empezarás. La verdadera libertad financiera comienza cuando decides que, aunque tengas poco, lo vas a multiplicar. Pero antes de continuar, escribe los comentarios desde qué país estás escuchando este audiolibro, y si este mensaje está resonando contigo, dale like y comparte este material. Así te aseguras de no perderte ningún contenido que nutra tu mente y te acerque cada día más a la vida que realmente mereces. No hay tiempo que perder. Ahora sí continuamos. Parte 1. La mentalidad correcta. Capítulo 1. La diferencia entre mentalidad pobre y mentalidad rica. Las diferencias más grandes entre una persona rica y una persona pobre no se encuentran en el tamaño de su cuenta bancaria, ni en el barrio donde viven, ni siquiera en el salario que reciben. La verdadera diferencia está en su mente. Es una forma de pensar, de interpretar la realidad y de tomar decisiones financieras día tras día. Una persona con mentalidad pobre puede ganar mucho dinero y, aún así, terminar sin nada. Una persona con mentalidad rica puede ganar poco, pero a lo largo de su vida logra construir un patrimonio sólido. Esa diferencia de mentalidad es lo que separa a quienes alcanzan la libertad financiera de quienes quedan atrapados en un ciclo interminable de deudas, preocupaciones y limitaciones. Para entenderlo mejor, imagina a dos amigos que reciben el mismo salario de $1,000 al mes. Ambos viven en la misma ciudad, tienen más o menos los mismos gastos y trabajan en empleos parecidos. Sin embargo, su manera de pensar respecto al dinero es radicalmente distinta. El primero, con mentalidad pobre, recibe su sueldo y lo primero que piensa es, ¿en qué lo voy a gastar? Apenas llega el dinero a su cuenta, siente que debe recompensarse por el esfuerzo, se da un gusto, sale a comprar ropa o gadgets, paga sus deudas mínimas y deja el ahorro para cuando sobre algo. Al final de mes, nunca sobra nada. Por otro lado, su amigo con mentalidad rica recibe el mismo salario y lo primero que piensa es, ¿cuánto puedo conservar e invertir antes de gastar? Aparta al menos un 20% de inmediato y lo dirige a una cuenta de inversión automática. Después organiza sus gastos con lo que queda. El primero vive esclavo de sus deseos inmediatos, el segundo vive pensando en su libertad futura. Pasan los años, y aunque ambos ganaron lo mismo, uno termina con deudas y preocupaciones, y el otro con un patrimonio creciente. La mentalidad pobre suele estar dominada por frases como, el dinero nunca alcanza, solo los ricos pueden invertir, yo no nací para ser millonario, prefiero disfrutar hoy, mañana quién sabe. Son pensamientos que parecen inofensivos, pero en realidad son cadenas invisibles que mantienen a las personas atrapadas. Cuando crees que el dinero nunca alcanza, tu mente deja de buscar maneras de hacerlo crecer. Cuando piensas que invertir es solo para millonarios, te cierras a la posibilidad de comenzar con poco. Y cuando repites que no naciste para ser rico, inconscientemente te saboteas cada vez que aparece una oportunidad de mejorar. Estas creencias limitantes son la verdadera pobreza, mucho más que el tamaño de un salario. En contraste, la mentalidad rica piensa en términos de posibilidades y crecimiento. Una persona con este enfoque no se pregunta si puede ahorrar, sino cuánto puede apartar. No piensa es imposible invertir con mi sueldo, sino qué opciones accesibles existen para comenzar ahora. Y sobre todo, no se centra en compararse con otros, sino en mejorar sus propias decisiones financieras cada día. Esa mentalidad genera una relación positiva con el dinero. En lugar de verlo como algo que se escapa de las manos, lo ven como un recurso que debe multiplicarse. El papel de la educación financiera es crucial en este cambio de mentalidad. Nadie nos enseña en la escuela cómo funciona el dinero. Pasamos años aprendiendo fórmulas, fechas históricas o teorías, pero no nos enseñan a elaborar un presupuesto, a manejar una tarjeta de crédito o a invertir en un fondo. Como resultado, la mayoría de las personas repite los mismos errores que vieron en casa o en su entorno. Copian patrones de consumo sin cuestionarlos, creyendo que la normalidad es endeudarse para comprar un auto,
hipotecar la vida por una casa demasiado grande o usar las tarjetas para aparentar un estilo de vida que no se pueden permitir. Esa ignorancia financiera es el terreno fértil donde florece la mentalidad pobre. Un ejemplo claro es la diferencia entre cómo una persona con mentalidad pobre y una con mentalidad rica utilizan una tarjeta de crédito. El primero la ve como dinero extra, un permiso para gastar hoy lo que no tiene y preocuparse mañana por el pago mínimo. El segundo la usa como herramienta, aprovechando beneficios, puntos o meses sin intereses, pero siempre pagando el total para no endeudarse. ¿La diferencia? No es el plástico, es la mentalidad y el conocimiento que hay detrás. Lo mismo ocurre con el ahorro. Una mentalidad pobre ahorra lo que sobra, y como casi nunca sobra, termina sin ahorrar nada. Una mentalidad rica ahorra antes de gastar. Decide que una parte de su ingreso no le pertenece, sino a su yo futuro. Esa disciplina es lo que hace crecer la bola de nieve de la riqueza. Y lo más interesante es que no se trata de la cantidad inicial. Muchos millonarios empezaron guardando montos pequeños, pero fueron consistentes. La clave fue la mentalidad. Entendieron que cada dólar cuenta. Identificar las creencias limitantes es uno de los pasos más poderosos que puede dar una persona. Esas creencias se forman desde la infancia. Si creciste escuchando frases como el dinero es sucio, los ricos son avaros, el dinero no compra la felicidad, o trabaja duro y algún día te irá bien, probablemente adoptaste sin darte cuenta una relación negativa con el dinero. Y aunque trabajar duro es valioso, no garantiza prosperidad si no va acompañado de inteligencia financiera. Una persona con mentalidad rica se da cuenta de estas frases y las cuestiona. En lugar de repetir los ricos son malos, piensa, quiero aprender qué hacen los ricos para tener libertad. En lugar de decir el dinero no es importante, entiende que, aunque no compra felicidad, sí compra tiempo, opciones y tranquilidad, que al final impactan directamente en la calidad de vida. Tomemos otro ejemplo práctico. Dos compañeros de trabajo reciben un bono de 1,000 pesos al final del año. El de mentalidad pobre ya tiene en mente en qué gastarlo, un nuevo televisor, un viaje corto o alguna compra impulsiva. El de mentalidad rica ve esos $1,000 como semillas. Puede destinarlos a un curso que mejore sus habilidades y le dé acceso a mejores ingresos, puede invertirlos en acciones o incluso en iniciar un pequeño proyecto paralelo. Pasan 5 años y el primero ya ni recuerda en qué gastó esos bonos, mientras que el segundo ha convertido esos extras en una fuente de ingresos adicional o en un portafolio creciente. Misma cantidad, mismo punto de partida, resultados opuestos. La mentalidad pobre se centra en la gratificación inmediata. Piensa, trabajé, merezco disfrutarlo ahora mismo. Y aunque disfrutar no está mal, lo peligroso es hacerlo sacrificando el futuro. La mentalidad rica entiende que la verdadera libertad está en postergar un poco el placer de hoy para multiplicar las opciones mañana. Esto no significa vivir en miseria o no disfrutar nunca. Significa tener prioridades claras y no dejar que el impulso dicte cada decisión. Una de las grandes diferencias también está en cómo ven el riesgo. La mentalidad pobre ve el riesgo como algo que hay que evitar a toda costa. Prefiere no invertir porque puede perderse dinero. Prefiere dejar el dinero en la cuenta bancaria aunque se devalúe con la inflación. La mentalidad rica ve el riesgo como algo que se puede gestionar, aprender y aprovechar. No se trata de lanzarse a ciegas, sino de informarse, diversificar y entender que, sin cierto riesgo, no hay recompensa. Por eso mientras unos se paralizan, otros avanzan y construyen riqueza. El cambio de mentalidad no ocurre de la noche a la mañana. Es un proceso de cuestionar lo que hemos creído durante años, de aprender, de rodearnos de ejemplos diferentes y de atrevernos a actuar. Pero cada pequeño cambio en la forma de pensar genera un gran impacto en la vida financiera. Pasar de pensar no puedo a cómo puedo, de es imposible a voy a intentarlo, abre puertas que antes ni siquiera considerábamos. Esa es la esencia de la mentalidad rica, buscar posibilidades, no excusas. Y aquí está la gran verdad, no importa cuánto ganes hoy. Lo que realmente marcará la diferencia es cómo piensas y qué decisiones tomas con lo que ya tienes. Puedes ganar poco y pensar como rico, o ganar mucho y seguir pensando como pobre. Tu mentalidad determina tu destino financiero mucho más que tu salario. Capítulo 2. Rompiendo mitos sobre la riqueza. Uno de los mayores obstáculos que impiden a las personas alcanzar la libertad financiera es la cantidad de mitos que existen alrededor de la riqueza. Son ideas repetidas tantas veces que se han convertido en verdades para la mayoría, aunque en realidad no lo sean.
Esos mitos son como muros invisibles. No se ven, pero están ahí, deteniendo el avance, alimentando la resignación y reforzando la creencia de que solo unos pocos privilegiados pueden alcanzar el éxito económico. El problema no es la falta de oportunidades, sino la cantidad de excusas disfrazadas de creencias que nos mantienen atrapados. El primero de esos mitos es la idea de que para ser rico necesitas tener un negocio propio. Muchas personas viven con la convicción de que la única manera de generar grandes riquezas es dejando su empleo y fundando una empresa. Piensan en historias como la de Steve Jobs, Elon Musk o Jeff Bezos, y creen que, si no son grandes emprendedores, nunca tendrán una oportunidad real de prosperar. Pero la realidad es que la mayoría de los millonarios del mundo no empezaron con empresas revolucionarias ni con ideas que transformaron la humanidad. Empezaron con disciplina, ahorro, inversión y decisiones consistentes. Tener un negocio puede ser una vía para construir riqueza, pero no es la única ni necesariamente la mejor para todos. De hecho, un negocio mal manejado puede ser una trampa financiera mucho peor que un empleo estable. Hay miles de personas que emprendieron sin preparación, se endeudaron para financiar su idea y terminaron peor de lo que estaban. El problema no es el negocio en sí, sino la mentalidad con la que se inicia. Si alguien cree que abrir una empresa es la solución mágica para hacerse rico, lo más probable es que fracase. La verdadera riqueza no depende de si tienes un empleo o un negocio, sino de lo que haces con el dinero que pasa por tus manos. El segundo mito es que el salario define tu destino financiero. Esta creencia es peligrosa porque hace que muchas personas se resignen a la mediocridad. Piensan, como solo gano $1000 al mes, nunca podré ahorrar, o si no tengo un sueldo alto, no vale la pena intentarlo. Ese pensamiento es la profecía que se cumple sola. Al creer que no puedes, nunca intentas, y al no intentar, nunca logras nada. El salario puede ser limitado, sí, pero tu disciplina y tu inteligencia financiera no tienen límite. Hay empleados con sueldos modestos que lograron acumular patrimonios millonarios, y también hay ejecutivos con salarios enormes que terminan en bancarrota. ¿Por qué ocurre esto? Porque el dinero no se trata de cuánto entra, sino de cuánto conservas y multiplicas. El que gana mucho, pero gasta más, se queda sin nada. El que gana poco, pero invierte con disciplina, termina construyendo riqueza. Esa es la gran diferencia que muchos no quieren aceptar, porque es más fácil culpar al jefe, al gobierno o a la economía que responsabilizarse de sus decisiones. Veamos algunos ejemplos que demuestran que estos mitos son falsos. En Estados Unidos se hizo un estudio sobre los millonarios promedio, y el resultado fue sorprendente. La mayoría no eran celebridades, ni empresarios famosos, ni inventores de grandes tecnologías. Eran personas comunes, muchos de ellos empleados, maestros, ingenieros o funcionarios públicos. Lo que tenían en común no era un salario extraordinario, sino una mentalidad de ahorro e inversión constante. Tomemos el caso de Ronald Read, que ya mencionamos antes. Era un conserje y trabajador de gasolinera que nunca ganó más de unos pocos cientos de dólares a la semana. Aún así, durante décadas fue guardando lo que podía e invirtiéndolo en acciones sólidas. Cuando falleció, dejó una fortuna de más de $8 millones. ¿Cómo lo logró? No fundó una empresa, no recibió herencias, no tuvo un salario alto. Simplemente, rompió el mito de que el ingreso bajo condena a la pobreza y demostró que lo que importa es la disciplina y la visión a largo plazo. Otro ejemplo inspirador es el de Grace Groner, una secretaria que trabajó en la misma empresa durante más de 40 años. Nunca se casó ni tuvo hijos, vivía de manera sencilla y compraba ropa de segunda mano. Con un salario modesto, compró algunas acciones de su compañía en 1935 por apenas $180. Guardó esas acciones, las reinvirtió y nunca las vendió. Cuando murió en 2010, su patrimonio era de más de $7 millones. Una secretaria, con ingresos modestos, terminó siendo millonaria. ¿El secreto? Rompió el mito de que se necesita un gran sueldo para generar riqueza y demostró que la paciencia y la constancia son más poderosas que el ingreso inmediato. Y no hace falta mirar solo casos lejanos. En todos los países existen personas que, con ingresos normales, logran independencia financiera. El patrón es siempre el mismo. En lugar de pensar que el salario define su destino, asumieron que cada dólar que pasaba por sus manos era una oportunidad. Invirtieron en educación, en activos productivos, en negocios pequeños, en bienes raíces o en fondos de inversión. Convirtieron un ingreso limitado en una base sólida para multiplicarlo.
Un mito relacionado es el de que para invertir necesitas mucho dinero. Esta creencia mantiene a millones de personas alejadas de los mercados financieros, esperando el día en que tengan grandes cantidades. Ese día nunca llega, porque siempre hay gastos, siempre hay urgencias, siempre parece que falta algo. La verdad es que nunca se necesita una gran cantidad para comenzar. Hoy, en casi todo el mundo, existen plataformas que permiten invertir con montos pequeños, desde 5 pesos, 10 pesos o 50 pesos. El problema no es la falta de capital, sino la falta de disposición. El que tiene mentalidad rica empieza con lo que tiene, aunque sea pequeño. El que tiene mentalidad pobre siempre espera el momento perfecto que nunca llega. Cuando desmontamos estos mitos, la realidad se vuelve clara. No necesitas ser empresario, no necesitas un salario enorme, no necesitas una herencia. Lo que necesitas es romper con las ideas limitantes que te detienen. Porque la pobreza no está en el bolsillo, está en la mente. Cuando entiendes esto, dejas de esperar condiciones ideales y comienzas a crear resultados con lo que ya tienes. Imagina 2 hermanos que trabajan en la misma empresa. Ambos ganan 1,200 pesos al mes. El primero cree firmemente que con este sueldo no se puede ahorrar y repite el mito de que solo con un negocio propio podrá cambiar su vida. Vive esperando la gran idea, el golpe de suerte, la oportunidad milagrosa. Mientras tanto, gasta todo lo que gana, se endeuda y sigue igual cada año. El segundo hermano decide ignorar los mitos. Se propone ahorrar el 15% de su sueldo, aunque parezca poco, y lo invierte cada mes en un fondo indexado. Al cabo de 10 años, sin haber cambiado de empleo, ya tiene un patrimonio que lo diferencia completamente de su hermano. No abrió un negocio, no duplicó su salario, pero rompió los mitos y actuó con disciplina. El salario puede ser el punto de partida, pero nunca el límite. Lo que realmente importa es la dirección en la que vas. Ganar más dinero sin cambiar la mentalidad solo agrava los problemas. Por eso vemos a celebridades y deportistas que ganaron millones y terminaron en bancarrota. Y al mismo tiempo, vemos a empleados modestos que alcanzan la independencia. La diferencia no está en la cantidad de ceros en el cheque, sino en las decisiones diarias. Romper los mitos sobre la riqueza es el primer paso para liberar tu potencial financiero. Porque mientras creas que la riqueza es solo para empresarios, que tu salario te condena o que necesitas empezar con grandes cantidades, nunca darás el primer paso. Y la riqueza no llega a quienes esperan, llega a quienes actúan con lo que tienen. El momento perfecto no existe, el ingreso ideal no existe, la gran idea mágica rara vez existe. Lo que sí existe es tu capacidad de decidir hoy, aquí y ahora, que dejarás de creer en excusas disfrazadas de verdades. La libertad financiera está mucho más cerca de lo que parece, pero solo cuando decides derribar los muros invisibles que tú mismo has construido en tu mente. La riqueza no es un privilegio reservado para unos cuantos, es el resultado de pensar diferente, actuar con disciplina y dejar de repetir los mitos que han mantenido a millones viviendo al día. Parte 2. Fundamentos del dinero. Capítulo 3. Controla tus finanzas personales. El verdadero poder de construir riqueza no comienza cuando ganas mucho dinero, sino cuando aprendes a controlar el poco que ya tienes. No importa si tu ingreso es de $1,000 o de $10,000 al mes, lo que determina tu futuro financiero no es la cantidad que entra, sino cómo administras cada billete que pasa por tus manos. La mayoría de las personas cree que sus problemas se resolverán cuando ganen más, pero la verdad es que si no sabes manejar $1,000, tampoco sabrás manejar 10,000. El dinero multiplica tus hábitos. Si gastas sin control cuando tienes poco, gastarás más sin control cuando tengas mucho. Por eso, el primer paso hacia la libertad financiera es crear un presupuesto inteligente. Mucha gente siente rechazo al escuchar esa palabra, porque la asocian con restricciones, con privarse de lo que disfrutan o con llevar una vida demasiado estricta. Pero un presupuesto no es una cadena, es un mapa. No está hecho para quitarte libertad, sino para darte dirección. Cuando no tienes un plan para tu dinero, alguien más decidirá por ti, el banco con los intereses de tus deudas, la publicidad que te empuja a consumir o la presión social que te lleva a imitar a otros. En cambio, cuando haces un presupuesto, eres tú quien le dice al dinero a dónde ir. Un presupuesto inteligente no significa registrar cada centavo con obsesión ni vivir en la austeridad eterna. Significa definir prioridades y dar un propósito a tu ingreso. Imagina que tus sueldos son soldados que salen a la batalla cada mes. Si no les das órdenes, se dispersan y se pierden. Si los organizas,
Cada uno cumple su misión y poco a poco conquistan territorio. Un método sencillo para empezar es la regla del 50-30-20. El 50% de tus ingresos se destina a necesidades básicas: vivienda, alimentación, transporte, servicios. El 30% puede ir a deseos o estilo de vida, entretenimiento, viajes, compras. Y el 20% debe reservarse para ahorro e inversión. Al principio puede parecer difícil apartar ese 20%, sobre todo si vives al día, pero la disciplina no empieza cuando es fácil, empieza cuando decides dar un paso aún en la incomodidad. Incluso si no puedes llegar al 20% de inmediato, empieza con un 5% o un 10%, pero empieza. Lo importante no es la cantidad, sino la constancia. El segundo aspecto crucial en el control de las finanzas personales es evitar la trampa de aumentar gastos cada vez que aumentan tus ingresos. Esto se conoce como inflación de estilo de vida. Es el fenómeno que ocurre cuando alguien recibe un aumento o mejora sus ingresos, y en lugar de usar ese dinero extra para fortalecer su patrimonio, lo gasta en cosas innecesarias. Cambian el auto aunque el anterior todavía funciona, se mudan a un departamento más grande aunque no lo necesitan, empiezan a salir a restaurantes caros o a comprar ropa de marca, convencidos de que se lo merecen porque ahora ganan más. El problema no está en disfrutar de los frutos del trabajo, sino en hacerlo a costa del futuro. Si cada aumento se convierte en más gastos, tu capacidad de generar riqueza nunca crecerá. Es como correr en una caminadora: avanzas en esfuerzo, pero nunca te mueves del mismo lugar. He conocido personas que ganaban $1,500 al mes y decían que no podían ahorrar. Después consiguieron un trabajo de $3,000 y seguían diciendo lo mismo. Más tarde llegaron a $6,000 y aún no podían ahorrar. El problema nunca fue el salario, sino la incapacidad de controlar el gasto. Imagina a dos personas que reciben un aumento de $500. La primera decide subir de categoría en su plan de celular, comprar un televisor más grande y comer fuera de casa con más frecuencia. Al final del mes, ese aumento desaparece sin dejar rastro. La segunda persona toma esos mismos $500 y los destina a un fondo de inversión indexado. Con una rentabilidad promedio del 8% anual, en 20 años ese simple hábito se convierte en más de $250,000. La diferencia no está en lo que ganaron, sino en lo que decidieron hacer con ello. La clave para controlar tus finanzas no está en privarte de todo, sino en decidir conscientemente. ¿Quieres un auto nuevo? Perfecto, pero que sea una decisión planificada, no un impulso. ¿Quieres viajar? Hazlo, pero que ese viaje no comprometa tu capacidad de ahorrar. La verdadera libertad financiera no es vivir como monje, es vivir de manera equilibrada, disfrutando el presente sin hipotecar el futuro. Ahora bien, para tener un control real necesitas herramientas prácticas. Vivimos en una época en la que llevar registro de tus gastos es más fácil que nunca. Antes había que anotar todo en libretas o llevar cuentas complicadas. Hoy existen aplicaciones gratuitas que categorizan tus gastos automáticamente. Basta con anotar lo que gastas en transporte, comida, entretenimiento, y al final del mes tendrás una radiografía de tus finanzas. Esa información es oro, porque te muestra en qué se está fugando tu dinero sin que lo notes. Un ejercicio poderoso es revisar 3 meses de tus gastos y clasificarlos en 3 columnas: esenciales, importantes y prescindibles. Te sorprenderás al ver cuánto se va en la tercera columna. Cafés diarios, suscripciones que ni usas, compras por impulso. Ese dinero, que parece poco, sumado durante un año, puede convertirse en miles de dólares. Y lo más importante, al identificarlo, puedes redirigirlo hacia tus objetivos financieros. Otra herramienta muy útil es el método de sobres o cuentas separadas. Consiste en dividir tu ingreso en diferentes cuentas o apartados, cada uno con un propósito. Uno para gastos fijos, otro para ahorro, otro para inversiones, otro para entretenimiento. De esa manera, evitas mezclar todo y terminas sabiendo con exactitud cuánto puedes gastar sin sentir culpa. Algunos bancos ya ofrecen cuentas digitales que permiten separar automáticamente el dinero en subcarpetas, lo que simplifica aún más la gestión. El control de tus finanzas no se trata de perfección, sino de constancia. Habrá meses donde te cueste ahorrar, donde surjan imprevistos o donde te desvíes del plan. Eso es normal. Lo importante es volver siempre al camino. Cada dólar que logres dirigir hacia tu futuro es una semilla plantada. Puede parecer pequeña hoy, pero con el tiempo se convertirá en un árbol frondoso que dará frutos de libertad.
Piensa en alguien que gana $1,200 al mes y logra ahorrar e invertir solo 150. Puede parecer insignificante, pero si mantiene ese hábito durante 20 años, con un rendimiento compuesto, terminará con más de $80,000. Ahora imagina que esa misma persona recibe aumentos en su salario, y en lugar de gastar más, sigue destinando una parte a la inversión. Al final de su vida laboral, ese patrimonio podría superar el $500,000. Todo comenzó con un control sencillo y un presupuesto disciplinado. Cuando no controlas tus finanzas, vives en estrés constante. Cualquier imprevisto, como una reparación del auto o una enfermedad, se convierte en una crisis. Vives de cheque en cheque, sin capacidad de reacción. Pero cuando tienes un plan, ese estrés desaparece poco a poco. No porque tengas más dinero de inmediato, sino porque sientes el poder de estar al mando. Y ese poder es el que transforma tu vida. Recuerda, no necesitas ganar una fortuna para empezar a construir riqueza. Lo único que necesitas es decidir que, a partir de hoy, cada dólar tendrá un propósito. El presupuesto es la herramienta que convierte un ingreso limitado en un camino hacia la abundancia. La disciplina de mantener tus gastos bajo control es el muro de protección que evita que tu esfuerzo se esfume. Y el registro constante es el espejo que te muestra la verdad de tu relación con el dinero. Quienes ignoran estos principios viven atrapados en un ciclo de esfuerzos sin resultados. Quienes los aplican, incluso con ingresos modestos, descubren que el dinero deja de ser un enemigo y se convierte en un aliado. Controlar tus finanzas personales no es el destino final, es la base sólida sobre la cual se construye la riqueza. Y esa base está disponible para cualquiera que decida tomarla en serio. Capítulo 4. El poder del ahorro estratégico. Durante mucho tiempo, la sociedad ha repetido que ahorrar es la clave para salir adelante, pero lo cierto es que ahorrar por ahorrar no es suficiente. Mucha gente cree que con guardar lo que le sobra a final de mes logrará construir un patrimonio, pero ese sistema nunca funciona. Ahorrar de manera desordenada, sin estrategia y sin disciplina, es como intentar llenar un balde lleno de agujeros. Por más esfuerzo que pongas, el agua siempre se escapa. El verdadero poder del ahorro no está en acumular monedas de vez en cuando, sino en hacerlo de manera estratégica, constante y con propósito. El primer error que cometen las personas al ahorrar es hacerlo al revés. Gastan primero y, si les sobra algo, lo guardan. Esa fórmula garantiza que nunca tendrás un ahorro real, porque siempre habrá algo en lo que gastar. Las urgencias, los antojos, las tentaciones y la presión social consumirán cualquier excedente antes de que logres guardarlo. La mentalidad correcta es la opuesta. Ahorras primero y luego gastas lo que queda. Al principio puede sonar imposible, especialmente si tu ingreso es limitado, pero esa decisión cambia todo. Cada dólar que reservas primero es un soldado que trabaja para tu futuro, y cada dólar que gastas sin control es un soldado perdido en batallas innecesarias. Para lograr esto de manera consistente, necesitas sistemas que eliminen la tentación de gastar. Uno de los más efectivos es el ahorro automático. Imagina que tu sueldo llega el primero de cada mes. En lugar de esperar a fin de mes para ver cuánto quedó, programas tu cuenta para que, en cuanto entre el dinero, un porcentaje se transfiera automáticamente a otra cuenta destinada al ahorro o la inversión. De esa manera, no dependes de tu fuerza de voluntad ni de tu memoria. El sistema trabaja por ti. La automatización tiene un poder psicológico enorme. Cuando el ahorro se descuenta de manera automática, tu mente se adapta a vivir con lo que queda, y en poco tiempo ni siquiera notas la diferencia. Es lo mismo que ocurre con los impuestos. Nunca ves ese dinero porque se descuenta antes de llegar a tu bolsillo, y aún así aprendes a vivir con lo que recibes. Si logras aplicar la misma lógica a tu ahorro, te conviertes en tu propio gobierno, cobrando un impuesto a tu ingreso para financiar tu libertad futura. Pero ahorrar estratégicamente no es solo cuestión de transferir dinero a otra cuenta. También implica darle un destino específico. Mucha gente fracasa porque acumula sus ahorros en una sola bolsa y, tarde o temprano, terminan gastándolos en cualquier cosa. En cambio, cuando asignas un propósito, el dinero adquiere un significado que lo protege del impulso. Puedes dividir tu ahorro en diferentes fondos. Un fondo de emergencias para imprevistos, un fondo para inversiones que generen rendimientos, un fondo para metas a mediano plazo como un viaje o la compra de una casa. Al darle nombre a cada dólar, reduces la tentación de tocarlo y aumentas tu compromiso de mantenerlo. Otro aspecto clave del ahorro estratégico es entender que el hábito importa más que la cantidad. Muchas personas se desaniman porque sienten que no pueden ahorrar lo suficiente. Piensan,
¿Para qué guardar $50 si no hacen diferencia? Ese pensamiento es un error fatal, porque lo que transforma tu vida no es cuánto guardas al inicio, sino la constancia de hacerlo durante años. Un ahorro pequeño, invertido de manera inteligente, se convierte en una fortuna gracias al interés compuesto. Ahorrar $50 mensuales durante 30 años, con un rendimiento del 8% anual, puede convertirse en más de $70,000. Y si aumentas progresivamente ese aporte conforme crecen tus ingresos, el resultado puede llegar a cientos de miles. Para construir este hábito, necesitas cambiar tu relación emocional con el ahorro. En lugar de verlo como una privación, debes verlo como un acto de poder y libertad. Cada vez que ahorras, no te estás quitando algo, te estás dando un regalo al futuro. Piensa en tu yo de 60 años, libre de deudas, viajando, viviendo tranquilo. Ese futuro no aparece de la nada, lo construyes con cada pequeño sacrificio presente. Cuando logras asociar el ahorro con una visión inspiradora de tu vida, se convierte en un acto emocionante, no en una obligación. La disciplina del ahorro estratégico también exige protegerlo de los dos enemigos principales, la deuda y la inflación. Si guardas dinero en una cuenta de ahorro tradicional que no genera intereses, lo que ocurre es que tu dinero pierde valor con el tiempo. Lo que hoy compra $100, en 10 años, podría costar 150 o más. Por eso, parte del ahorro debe estar destinado a vehículos que al menos mantengan o superen el ritmo de la inflación, como fondos de inversión, certificados o bonos. Ahorrar debajo del colchón es condenar tu dinero a desaparecer poco a poco. En cuanto a la deuda, es el agujero más grande en el balde del ahorro. Muchas personas intentan guardar mientras siguen pagando intereses altísimos en tarjetas de crédito o préstamos. Es como llenar una jarra con agua al mismo tiempo que hay un grifo abierto drenándola. Antes de enfocarte en acumular, necesitas atacar esas deudas que destruyen tu capacidad de avanzar. El ahorro estratégico incluye la inteligencia de eliminar primero las cargas más pesadas para que cada dólar guardado realmente cuente. Una de las estrategias más efectivas para fortalecer el hábito es el aumento progresivo. Supongamos que hoy puedes ahorrar el 10% de tu ingreso. Hazlo de manera automática. Y cada vez que recibas un aumento de sueldo, destina la mitad de ese aumento a tu ahorro. De esta manera, nunca sientes que estás perdiendo calidad de vida, porque aún disfrutas de una mejora, pero al mismo tiempo potencias tu futuro. Este simple método ha permitido que muchas personas pasen de ahorrar $100 al mes a ahorrar 1,000 o más sin darse cuenta. También es útil establecer metas claras y medibles. Ahorrar por ahorrar es aburrido, pero ahorrar con un propósito es motivador. Si sabes que cada dólar que reservas te acerca a comprar tu casa, pagar la educación de tus hijos o alcanzar la libertad financiera, el hábito se refuerza. Es como entrenar en el gimnasio. Levantar pesas sin objetivo parece inútil, pero si sabes que lo haces para correr una maratón o mejorar tu salud, la motivación aumenta. El ahorro estratégico transforma la mentalidad. Pasas de ser una persona que reacciona a los problemas a ser alguien que se anticipa. En lugar de caer en pánico cuando surge una emergencia, tienes un fondo que te respalda. En lugar de depender de préstamos para cumplir un sueño, ya tienes el capital reservado. Y en lugar de sentir que el futuro es incierto, sabes que cada mes estás construyendo tu propia seguridad. Recuerda siempre que ahorrar no es suficiente si no lo haces bien. Guardar lo que sobra no sirve, porque casi nunca sobra. Ahorrar sin automatizar depende demasiado de tu fuerza de voluntad, y tarde o temprano fallarás. Y guardar sin propósito te lleva a usar ese dinero para cualquier cosa. El ahorro estratégico es diferente. Primero reservas, luego gastas, automatizas el proceso, defines objetivos, proteges tu dinero de la inflación y la deuda, y aumentas progresivamente tu capacidad de guardar. Con el tiempo, este sistema deja de ser un esfuerzo consciente y se convierte en parte de tu vida. Igual que cepillarte los dientes o tomar agua, ahorrar se vuelve un hábito automático. Y ese hábito, más que cualquier talento o golpe de suerte, es el verdadero motor de la riqueza. Parte 3. Invertir con poco dinero. Capítulo 5. Introducción al mundo de las inversiones. Hablar de riqueza sin hablar de inversiones es como hablar de salud sin mencionar la alimentación. El ahorro es la base, pero la inversión es el motor que multiplica lo que ahorras. Ahorrar es esencial porque te da estabilidad, pero por sí solo nunca te hará libre. Si guardas todo tu dinero debajo del colchón o en una cuenta bancaria que paga casi nada de intereses, lo único que logras es perder poder adquisitivo con el paso de los años. La inflación,
silenciosa y constante, se come tu dinero poco a poco. Lo que hoy puedes comprar con $100 en 10 años costará 120 o 150. Por eso, aprender a invertir es la línea divisoria entre quienes siempre viven alcanzados y quienes logran multiplicar sus ingresos hasta construir un patrimonio sólido. El problema es que muchas personas ven las inversiones como algo lejano, complicado o reservado para los millonarios. Piensan que necesitan grandes capitales, un asesor financiero exclusivo o un doctorado en economía para empezar. Eso es falso. La inversión es una herramienta accesible, y hoy, gracias a la tecnología, es más sencilla y democrática que nunca. La verdadera barrera no es el dinero ni el conocimiento, es la mentalidad. Mientras muchos esperan a tener el capital perfecto o el momento ideal, otros empiezan con lo que tienen y, con el tiempo, logran resultados extraordinarios. La clave está en entender que lo importante no es con cuánto empiezas, sino cuánto tiempo dejas trabajar a tu dinero. Imagina a dos amigos. El primero empieza a invertir a los 25 años, aportando apenas $100 al mes en un fondo que rinde un promedio del 8% anual. El segundo espera a tener más dinero y comienza recién a los 35 años, invirtiendo $200 al mes en el mismo fondo. A los 55 años, ¿quién crees que tiene más? Sorprendentemente, el primero, aunque aportó menos cada mes, termina con una cantidad mayor, porque el tiempo es el aliado más poderoso de las inversiones. El interés compuesto es la octava maravilla del mundo, como decía Einstein. Permite que tu dinero genere ganancias, y que esas ganancias a su vez generen más ganancias. No importa lo pequeño que sea tu inicio, lo que realmente cuenta es empezar y mantenerte constante. Ahora bien, ¿qué tipos de inversión están al alcance de quienes no tienen grandes capitales? La primera y más sencilla son los fondos de inversión indexados. Estos fondos replican el comportamiento de un índice bursátil, como el S&P 500 en Estados Unidos, que agrupa a las 500 empresas más grandes del país. La ventaja es que, en lugar de apostar a una sola acción, tu dinero se distribuye automáticamente entre cientos de empresas, reduciendo el riesgo. Además, las estadísticas muestran que, en el largo plazo, la mayoría de fondos indexados superan a la gran mayoría de gestores profesionales. Invertir en un índice es como comprar un pedacito de la economía completa, y eso es mucho más seguro que apostar todo a una sola compañía. Otro vehículo accesible son los ETFs, conocidos como fondos cotizados en bolsa. Funcionan de manera similar a los fondos indexados, pero se pueden comprar y vender como acciones, lo que les da flexibilidad. Con montos tan pequeños como $50 o $100 ya puedes comenzar a invertir en un ETF que represente una canasta de activos diversificados. Si prefieres algo más tangible, las inversiones en bienes raíces también son una alternativa, aunque muchos creen que es necesario tener cientos de miles de dólares para entrar en este mercado. Hoy existen plataformas de crowdfunding inmobiliario que permiten invertir en proyectos de construcción o propiedades con aportes desde $500 o $1,000. Aunque los riesgos existen, este tipo de inversiones ofrecen rentabilidades interesantes y son una manera de participar en el sector inmobiliario sin necesidad de comprar una casa completa. Los bonos son otra opción. Básicamente, son préstamos que haces a gobiernos o empresas a cambio de un interés. Suelen ser más seguros que las acciones, aunque con rendimientos más bajos. Invertir en bonos puede ser una forma de equilibrar tu portafolio, combinando seguridad con un flujo de ingresos estable. Por supuesto, también están las acciones individuales, donde compras una parte de una empresa. Aunque pueden ser rentables, requieren más conocimiento y disciplina, porque el riesgo de perder dinero es alto si inviertes por moda o siguiendo consejos superficiales. Aquí es donde muchos principiantes caen en errores. Escuchan que una empresa está de moda, invierten sin investigar y terminan perdiendo gran parte de su capital. Por eso, si no tienes tiempo ni experiencia, es mejor iniciar con fondos diversificados antes que lanzarte a elegir acciones por tu cuenta. Y no podemos dejar de lado la inversión en conocimiento. Pagar por un curso de finanzas, leer libros de economía personal, aprender sobre mercados o sobre negocios también es una forma de inversión. La diferencia es que, en lugar de multiplicar dinero directamente, multiplicas tu capacidad de generar más dinero en el futuro. Un libro de $20 que te enseña a evitar deudas puede ahorrarte miles. Un curso que te enseña a invertir con criterio puede generarte cientos de miles con el tiempo. Nunca subestimes el retorno de la educación financiera. Ahora bien, en este camino hay trampas que debes evitar. La primera son los fraudes y promesas falsas.
El deseo de hacerse rico rápido es el gancho más usado por estafadores. Seguramente has escuchado frases como invierte aquí y duplica tu dinero en un mes, o gana ingresos pasivos garantizados con esta aplicación. Si algo suena demasiado bueno para ser verdad, probablemente lo es. La inversión real lleva tiempo, disciplina y paciencia. No hay atajos mágicos. Cada vez que alguien te ofrezca rendimientos garantizados altísimos sin riesgo, aléjate. La regla de oro es simple: a mayor rentabilidad, mayor riesgo. Nadie puede ofrecer lo contrario de manera legítima. Otra trampa son las modas financieras. Criptomonedas, NFT, esquemas piramidales, supuestas oportunidades de oro que explotan en redes sociales. Algunas de estas tecnologías tienen valor real, pero la mayoría de quienes se suben a la ola lo hacen tarde, compran caro y venden barato. La inversión inteligente no se basa en la emoción ni en la euforia, se basa en la información y la estrategia a largo plazo. Warren Buffett, uno de los inversionistas más exitosos de la historia, lo resume en una frase: sé temeroso cuando los demás son codiciosos y sé codicioso cuando los demás son temerosos. En otras palabras, no sigas la multitud, piensa por ti mismo. El último error que debes evitar es paralizarte por miedo. Mucha gente nunca invierte porque cree que perderá todo su dinero. El miedo los mantiene atrapados en la inacción, y esa inacción los condena a depender solo de su salario. Sí, toda inversión tiene riesgo, pero también lo tiene no invertir. El riesgo de no invertir es que tu dinero pierda valor, que nunca construyas un patrimonio y que llegues a la vejez sin recursos suficientes. No se trata de evitar riesgos, sino de aprender a manejarlos. Diversificar, invertir poco a poco, informarte y pensar a largo plazo son las herramientas para reducirlos. La inversión no es un privilegio exclusivo, es una decisión al alcance de cualquiera que esté dispuesto a empezar con lo que tiene. No necesitas esperar a ganar más, ni a tener miles de dólares guardados. Si hoy puedes apartar $50, ya puedes dar tu primer paso. No subestimes ese inicio, porque lo que parece pequeño hoy puede convertirse en un imperio financiero en 20 o 30 años. La clave está en dejar de esperar el momento perfecto y empezar ya. Al final, el dinero que guardas sin invertir es un soldado dormido, quieto, sin producir nada. El dinero que inviertes se convierte en un ejército que trabaja para ti día y noche, incluso mientras duermes. Esa es la verdadera libertad financiera, cuando tu dinero trabaja más duro que tú. Y esa libertad no llega de golpe, llega cuando decides dar el primer paso con lo que tienes, mantenerte constante y protegerte de las falsas promesas. Capítulo 6. Interés compuesto, el verdadero generador de riqueza. El interés compuesto es el secreto silencioso detrás de todas las grandes fortunas que se han construido de manera consistente a lo largo del tiempo. No es un truco, no es una fórmula mágica, es simplemente la manera en que el dinero trabaja cuando se le da el tiempo y el espacio para crecer. Muchas personas subestiman su poder porque esperan resultados inmediatos. Vivimos en un mundo que idolatra la gratificación instantánea, pero el interés compuesto premia a los pacientes. Premia a quienes son capaces de sembrar pequeñas semillas hoy y esperar con disciplina mientras esas semillas se convierten en árboles frondosos que dan frutos de por vida. La lógica detrás del interés compuesto es sencilla. Tus inversiones no solo generan ganancias sobre el capital inicial, sino también sobre las ganancias que ese capital produce. Es como una bola de nieve que comienza rodando desde lo alto de una montaña. Al principio es pequeña y parece insignificante, pero conforme rueda, recoge más nieve, se hace más grande y cada vuelta aumenta su tamaño exponencialmente. Lo mismo pasa con el dinero. Si inviertes $100 y al cabo de un año ganas $10 en intereses, el siguiente año ya no generas intereses sobre 100, sino sobre 110. Al tercer año, sobre 120,10, y así sucesivamente. Con el tiempo, la curva deja de ser lineal y se convierte en una explosión exponencial de crecimiento. Para entender su impacto real, imaginemos el caso de alguien que gana un salario de $10,000 al año. Puede sonar modesto, especialmente si vives en una ciudad costosa, pero incluso con esa cantidad es posible construir un patrimonio de $1 millón. ¿Cómo? La clave está en cuánto decides apartar e invertir y en cuánto tiempo dejas trabajar a ese dinero. Supongamos que de esos $10,000 al año logras apartar $2,000, es decir, alrededor de $166 al mes. No parece mucho, pero si esos $166 mensuales se invierten en un fondo que rinde en promedio un 8% anual, en 30 años esa pequeña cantidad se convierte en más de $250,000.
Y si logras aumentar un poco más tu aporte con el tiempo, la cifra crece aún más. Si en lugar de $166 aportas 333 al mes, al cabo de 3 décadas tu patrimonio podría superar los $500,000. Ahora, ¿qué pasa si eres constante durante 40 años? Aquí es donde el interés compuesto despliega toda su fuerza. Los mismos $333 mensuales invertidos al 8% anual durante 4 décadas se convierten en más de $1,000,000. Lo impresionante es que tú habrás aportado en total menos de $160,000, y el resto, más de $800,000, será dinero generado por el propio interés compuesto. Eso significa que el 80% de tu patrimonio vendrá del crecimiento de tus inversiones y no de tu bolsillo. Así es como alguien con un ingreso modesto logra convertirse en millonario. Otro ejemplo aún más impactante. Imagina que decides empezar joven, a los 25 años, con apenas $100 mensuales. Si los inviertes a un 8% anual y los mantienes hasta los 65 años, esos 100 se transforman en más de $350,000. Si en lugar de 100 fueran 200, hablamos de $700,000. Y si puedes permitirte 300, entonces estarías construyendo un patrimonio que supera el millón. El sacrificio mensual parece pequeño, pero el tiempo y la constancia lo transforman en una cifra extraordinaria. Por eso, el interés compuesto es muchas veces llamado la octava maravilla del mundo. Albert Einstein, uno de los hombres más brillantes de la historia, llegó a decir que quienes lo entienden, lo ganan, y quienes no, lo pagan. Y tenía razón. Porque el interés compuesto no solo funciona a tu favor cuando inviertes, también funciona en tu contra cuando te endeudas. Si tomas un préstamo con una tasa de interés alta y no lo pagas rápido, la deuda crece con la misma lógica exponencial. Al principio parece manejable, pero con el tiempo se vuelve una bola de nieve que te aplasta. Ahora bien, no basta con entender el concepto, hay que verlo en acción. Haz el siguiente ejercicio mental. Piensa cuánto dinero gastas hoy en cosas que no recuerdas al final del mes. Tal vez sean $5 diarios en un café, o $50 a la semana en salidas que no te aportan nada duradero. Multiplica esos gastos por los años y luego calcula qué pasaría si en lugar de gastarlos los hubieras invertido. Por ejemplo, $5 diarios son 150 al mes. Invertidos al 8% durante 30 años, se convierten en más de $200,000. Cada café que compras no vale $5, vale el futuro que podrías estar construyendo con esos $5. Otro ejercicio poderoso es proyectar tu dinero a 10, 20 y 30 años. Toma un monto cualquiera, por ejemplo, $5,000. Si lo inviertes a un 8% y lo dejas 10 años, se transforma en casi $11,000. Si lo dejas 20 años, se convierte en más de $23,000. Y si lo dejas 30 años, supera los $50,000. No tuviste que trabajar más horas, ni buscar un segundo empleo, ni heredar nada. Simplemente, dejaste que el tiempo y la disciplina hicieran su parte. Ahora piensa en qué pasaría si cada año, además de dejar ese dinero crecer, le agregas 5,000 más. En 10 años tendrías más de 70,000. En 20 años, más de 230,000. Y en 30 años, más de 565,000. El esfuerzo de apartar dinero cada año se multiplica por la magia del interés compuesto. El desafío está en vencer la tentación de interrumpir el proceso. Muchos empiezan a invertir, ven crecer un poco su dinero y después lo retiran para gastarlo en un auto nuevo, unas vacaciones o cualquier otro deseo inmediato. Lo que no comprenden es que cada retiro mata el ciclo del interés compuesto y te obliga a empezar desde cero. La disciplina consiste en dejar ese dinero intacto, como si no existiera, y permitir que siga creciendo. Piensa en ello como un árbol. Si plantas una semilla y cada vez que brota la arrancas, nunca tendrá sombra ni frutos. Solo quienes tienen paciencia cosechan un bosque. La mentalidad correcta es considerar tus inversiones como un negocio silencioso que trabaja para ti en segundo plano. No importa si tu salario es de $10,000 al año, lo que importa es cuánto de ese dinero decides transformar en soldados financieros que se multiplican por ti. Cada dólar que inviertes hoy es un trabajador que nunca duerme, nunca descansa y nunca se queja. Su única tarea es generar más dólares. El interés compuesto no discrimina. Funciona igual para ricos y pobres, para jóvenes y adultos, para quienes invierten mucho y para quienes empiezan con poco. La diferencia está en cuando decides aprovecharlo y con qué constancia lo alimentas. Si comienzas tarde, aún puedes beneficiarte, pero si comienzas temprano, el resultado puede ser extraordinario.
Y si combinas el poder del tiempo con el hábito de aportar constantemente, el resultado puede cambiar por completo el destino financiero de tu vida y de tu familia. En definitiva, el interés compuesto es el puente que conecta un salario modesto con un patrimonio millonario. Es la herramienta que convierte sacrificios pequeños en recompensas gigantes. Y lo más fascinante es que no requiere suerte, talento especial ni conexiones. Solo requiere disciplina, paciencia y visión de largo plazo. La decisión está en tus manos. Puedes seguir viviendo solo del presente, gastando cada dólar en cosas que se olvidan, o puedes decidir sembrar hoy para que dentro de 10, 20 o 30 años tu vida sea un testimonio viviente del poder del interés compuesto. Capítulo 7. Diversificación inteligente. Uno de los errores más comunes en el camino hacia la riqueza es confiar en una sola fuente de ingresos o en un solo tipo de inversión. La historia está llena de ejemplos de personas que pusieron todos sus recursos en una sola opción y, cuando esa opción falló, lo perdieron todo. La diversificación inteligente es una de las reglas de oro del mundo financiero. No significa que tengas que invertir en todo lo que encuentres, sino que aprendas a distribuir tu dinero de manera estratégica, protegiéndote de los riesgos y aumentando tus posibilidades de crecimiento. El dicho popular lo resume con claridad: no pongas todos los huevos en la misma canasta. Cuando colocas todos tus ahorros en un solo activo, quedas a merced de lo que ocurra con ese activo. Si decides poner todo tu dinero en acciones de una sola empresa y esa empresa enfrenta una crisis, tu patrimonio se desploma con ella. Si inviertes todo en bienes raíces y el mercado inmobiliario colapsa, tu capital queda atrapado. Si confías solo en una cuenta de ahorros, la inflación erosiona poco a poco tu poder adquisitivo. La diversificación funciona como una red de seguridad. Incluso si una parte de tus inversiones falla, otras seguirán sosteniendo tu patrimonio. El concepto de diversificación no se limita a tener diferentes tipos de inversión, también abarca los plazos. Puedes dividir tu dinero en inversiones de corto, mediano y largo plazo, de acuerdo con tus objetivos y tu tolerancia al riesgo. Las inversiones de corto plazo son aquellas que puedes usar en un horizonte de 1 a 3 años. Incluyen cuentas de ahorro de alto rendimiento, certificados de depósito o fondos del mercado monetario. No ofrecen rendimientos extraordinarios, pero te brindan liquidez y estabilidad. Son útiles para emergencias o metas cercanas, como comprar un auto o pagar estudios inmediatos. Las inversiones de mediano plazo suelen abarcar entre 3 y 10 años. Aquí puedes incluir bonos, fondos indexados diversificados, o incluso propiedades pequeñas que puedan rentarse. Estas opciones tienen un riesgo moderado y rendimientos superiores al corto plazo. Son ideales para metas como la compra de una vivienda, financiar la educación universitaria de tus hijos o preparar un fondo para emprender un negocio. Por último, las inversiones de largo plazo son las que realmente generan riqueza. Aquí entra el poder del interés compuesto que vimos en el capítulo anterior. Acciones de empresas sólidas, fondos de retiro, bienes raíces en crecimiento y participaciones en negocios escalables son ejemplos claros. Estas inversiones requieren paciencia, porque pueden tardar décadas en mostrar su máximo potencial, pero son las que transforman un ingreso modesto en un patrimonio millonario. Un caso clásico de diversificación exitosa es el de quienes combinan renta fija y renta variable. Supongamos que alguien con un ingreso limitado decide dividir sus ahorros en 3 partes: un 40% en bonos de bajo riesgo que garantizan estabilidad, un 40% en fondos indexados que siguen el mercado bursátil y un 20% en un fondo de emergencia líquido. Con esta estrategia, aunque el mercado accionario tenga un mal año y ese 40% pierda valor temporalmente, el 40% en bonos se mantiene estable y el 20% líquido brinda seguridad. Esta estructura le permite dormir tranquilo sin importar lo que pase con la economía, porque no depende de una sola fuente. Otro ejemplo lo encontramos en personas que, sin tener grandes ingresos, comienzan a diversificar en activos pequeños. Un maestro de escuela, con un salario modesto, decidió ahorrar cada mes durante años y comprar terrenos baratos en las afueras de su ciudad. Paralelamente, invertía en un fondo de pensiones y en un plan de ahorro automatizado. 3 décadas después, los terrenos que parecían insignificantes se revalorizaron de manera extraordinaria gracias al crecimiento urbano, mientras su fondo de pensiones creció con el interés compuesto. El resultado fue un patrimonio diversificado que lo protegió de crisis y le permitió retirarse con tranquilidad. Diversificar también implica abrir la mente a nuevas oportunidades sin caer en la trampa de querer abarcarlo todo. Por ejemplo, las inversiones digitales han ganado terreno en los últimos años. Criptomonedas,
Fintechs y plataformas de crowdfunding ofrecen alternativas interesantes, pero no deben convertirse en tu única apuesta. Si decides destinar un pequeño porcentaje de tu portafolio a estas opciones, lo haces con la conciencia de que son de alto riesgo, pero con la tranquilidad de que tu capital principal está protegido en activos más estables. El error opuesto a no diversificar es la sobrediversificación. Hay quienes, por miedo, reparten su dinero en tantas partes que terminan con una cartera caótica, difícil de administrar y sin impacto real. Invertir en 20 fondos distintos que replican lo mismo no es diversificación, es dispersión. La diversificación inteligente consiste en encontrar un equilibrio entre estabilidad y crecimiento, entre riesgo y seguridad, entre liquidez inmediata y visión de largo plazo. La mentalidad pobre suele buscar una sola solución mágica. Si tan solo invierto todo en este negocio, me haré rico. La mentalidad rica entiende que la riqueza no se construye con un solo golpe de suerte, sino con múltiples pilares que sostienen el edificio financiero. Cada pilar cumple una función. Uno te da estabilidad, otro te da crecimiento, otro te da liquidez. Si un pilar se debilita, los otros mantienen en pie la estructura. Una manera sencilla de empezar a diversificar es aplicar la regla del 50-30-20, pero enfocada en inversiones. Imagina que cada dólar que ahorras para invertir lo divides en 3 partes, un 50% destinado a inversiones seguras y de bajo riesgo, un 30% a inversiones de riesgo moderado con potencial de crecimiento y un 20% a inversiones de mayor riesgo que podrían generar retornos extraordinarios. Esta regla no es rígida, pero te da un marco para evitar extremos. Ni todo en lo seguro, ni todo en lo arriesgado. Existen también ejemplos históricos que muestran la importancia de diversificar. En la crisis financiera de 2008, millones de personas perdieron casi todo porque su dinero estaba concentrado únicamente en bienes raíces o en acciones de bancos. Quienes tenían una cartera diversificada, con bonos del gobierno, fondos globales y efectivo disponible, pudieron soportar el golpe y recuperarse más rápido. La lección fue clara: nadie puede predecir el futuro, pero sí puedes prepararte para que los imprevistos no destruyan tu camino hacia la riqueza. La diversificación no solo aplica al dinero, también a las fuentes de ingreso. Confiar únicamente en un salario es como pararse en una cuerda floja sin red de seguridad. Si pierdes ese empleo, todo se derrumba. En cambio, si tienes un ingreso principal, más pequeñas fuentes adicionales, como rentas, dividendos o ingresos digitales, tu vida financiera se vuelve mucho más estable. Diversificar ingresos es tan importante como diversificar inversiones, porque te da libertad y te protege de lo inesperado. En última instancia, la diversificación inteligente es un ejercicio de humildad. Significa aceptar que no puedes predecirlo todo, que los mercados cambian, que los negocios se transforman, que lo seguro de hoy puede ser el riesgo de mañana. Diversificar es reconocer que la incertidumbre existe y que la mejor forma de enfrentarlo no es apostarlo todo a una sola carta, sino construir una red sólida de opciones que trabajen juntas para tu bienestar. Cuando entiendes esto, dejas de perseguir fórmulas mágicas y comienzas a construir con sabiduría. Tu patrimonio deja de ser un castillo vulnerable y se convierte en una fortaleza con múltiples murallas, capaz de resistir tormentas. Y al mismo tiempo, esa fortaleza te da libertad, porque sabes que tu futuro no depende de un solo movimiento, sino de un sistema que trabaja en conjunto para ti. Parte 4. Cambiando hábitos financieros. Capítulo 8. ¿Cómo vencer la inflación del estilo de vida? Uno de los enemigos más silenciosos, pero más destructivos de la riqueza es la inflación del estilo de vida. Este fenómeno ocurre cuando, a medida que aumentan tus ingresos, aumentan también tus gastos de manera proporcional o incluso superior. Es como correr en una caminadora: trabajas más, ganas más, pero nunca avanzas realmente, porque el nivel de vida que eliges consumir siempre crece al mismo ritmo que tu salario. Esto explica por qué tantas personas, a pesar de recibir aumentos, bonificaciones o mejores empleos, siguen sintiéndose atrapadas en deudas y sin un patrimonio real. El problema no está en lo que ganan, sino en cómo ajustan sus hábitos al nuevo ingreso. La inflación del estilo de vida arruina a los asalariados porque crea una ilusión de progreso. Te suben el sueldo y piensas que por fin puedes darte ciertos lujos. Cambias de auto aunque el anterior aún funciona, te mudas a un departamento más caro solo para sentir que estás ascendiendo, o multiplicas las salidas a restaurantes, viajes y compras. No hay nada malo en disfrutar de lo que ganas, pero cuando cada aumento se convierte automáticamente en más gastos fijos, estás saboteando tu futuro. En lugar de usar ese excedente para ahorrar e invertir, lo conviertes en compromisos que te encadenan.
Un ejemplo común es el de la persona que gana $2,000 al mes y vive de manera ajustada, pero manejable. Luego recibe un aumento y pasa a ganar 2,500. En teoría, esos 500 extra podrían usarse para fortalecer un fondo de emergencias o iniciar una inversión. Sin embargo, lo que suele ocurrir es que decide comprar un auto nuevo con una cuota mensual de $400 y aumentar sus gastos en ocio en 100 más. Al final, gana más, pero sigue sin tener ahorro. Y lo más grave es que ahora tiene compromisos más grandes que antes. La mentalidad rica entiende que cada vez que tus ingresos aumentan, tienes una oportunidad de oro para ampliar tu margen de ahorro e inversión. La mentalidad pobre, en cambio, ve esos aumentos como permiso para gastar más. Si quieres evitar la trampa de la inflación del estilo de vida, el primer paso es tomar decisiones conscientes. Antes de dejarte llevar por el entusiasmo de un nuevo ingreso, pregúntate, ¿esto me acerca a mi libertad financiera o me encadena más? Existen estrategias muy efectivas para vencer esta trampa. Una de las más poderosas es la de congelar tu estilo de vida por un tiempo, incluso cuando tus ingresos crezcan. Imagina que ganas 2,000 al mes y de repente pasas a 2,500. En lugar de aumentar tus gastos, decide seguir viviendo como si siguieras ganando 2,000. Esos 500 adicionales los diriges automáticamente a inversiones o ahorro estratégico. Si logras mantener esa disciplina por varios años, el crecimiento en tu patrimonio será enorme. Otra estrategia es aplicar la regla del 50%. Cada vez que recibas un aumento, destina la mitad de esa mejora a tu futuro y permite que la otra mitad mejore tu presente. De esa forma, no sientes que te estás privando, pero tampoco caes en la trampa de gastar todo el incremento. Esta fórmula te permite disfrutar de los frutos de tu trabajo sin sacrificar el progreso a largo plazo. Un truco psicológico muy útil para evitar gastos innecesarios es la regla de las 24 horas. Cada vez que tengas la tentación de comprar algo que no es esencial, date al menos un día completo para pensarlo. Muchas veces, ese impulso desaparece después de unas horas, porque en realidad no necesitabas lo que estabas a punto de adquirir. Este simple hábito puede ahorrarte miles de dólares al año. Funciona especialmente bien con compras impulsivas en línea o con artículos de moda que pierden atractivo al poco tiempo. La inflación del estilo de vida también está alimentada por la comparación social. Ves que tus compañeros cambian de auto, estrenan teléfonos, viajan constantemente, y sientes que debes hacer lo mismo para no quedarte atrás. Pero aquí entra una verdad incómoda. Muchas de esas personas aparentan éxito mientras están endeudadas hasta el cuello. La verdadera riqueza no se ve en lo que alguien gasta, sino en lo que construye en silencio. El rico de mentalidad fuerte no necesita demostrar nada, porque sabe que su libertad es más valiosa que la aprobación de los demás. Un ejemplo ilustrativo es el de dos amigos que comienzan ganando lo mismo, $2,000 al mes. Uno decide que cada aumento será motivo para mejorar su estilo de vida, y después de 20 años gana 6,000 pero gasta 6,000. El otro, en cambio, mantiene un nivel de vida moderado y dirige sus incrementos hacia inversiones. Después de 2 décadas, aunque su salario también es de 6,000, tiene un portafolio de inversiones que supera el $500,000. El primero parece exitoso desde fuera, con una casa más grande y un auto lujoso, pero está encadenado a sus gastos. El segundo tiene verdadera libertad. El consumismo es otra cara de esta misma trampa. La sociedad nos bombardea con publicidad que nos hace creer que necesitamos más para ser felices. El último celular, la ropa de marca, la experiencia exclusiva. Pero la satisfacción que ofrecen estas compras es pasajera. El verdadero bienestar proviene de la tranquilidad de saber que tienes un colchón financiero y que tu futuro está asegurado. Resistir la presión social no es fácil, pero es el precio que pagas hoy para no pagar un precio mucho más alto mañana. Evitar la inflación del estilo de vida no significa vivir en privación ni negarte a disfrutar lo que ganas. Se trata de encontrar un balance. Puedes darte gustos, claro que sí, pero con la condición de que no comprometan tu capacidad de crecer. Compra experiencias que realmente valoras, pero no conviertas cada aumento en una excusa para endeudarte más. La clave está en que el crecimiento de tus gastos sea siempre menor que el crecimiento de tus ingresos. Al final, vencer la inflación del estilo de vida es una cuestión de mentalidad. Significa entender que el objetivo no es impresionar a nadie con tus compras, sino construir un futuro sólido para ti y tu familia. Cada dólar que decides no gastar en un impulso es un dólar que trabaja en tu libertad. Cada aumento que decides aprovechar para invertir en lugar de derrochar, te acerca un paso más a la independencia.
Y cuando logras ese equilibrio, descubres algo poderoso. Tu felicidad no depende de cuánto gastas, sino de cuánto control tienes sobre tu vida. Esa libertad vale infinitamente más que cualquier objeto de lujo pasajero. Capítulo 9. Controlar la gratificación inmediata. Uno de los mayores enemigos de la riqueza, y al mismo tiempo uno de los menos evidentes, es la gratificación inmediata. Este impulso natural que todos tenemos nos lleva a buscar placer en el presente, incluso si eso compromete nuestro futuro. El cerebro humano está programado para preferir una recompensa pequeña ahora, en lugar de esperar por una más grande más adelante. Este instinto fue útil en épocas antiguas, cuando sobrevivir dependía de aprovechar los recursos en el momento. Pero en el mundo moderno, donde la riqueza se construye con visión y paciencia, esta tendencia se convierte en una trampa mortal para tus finanzas. El enemigo silencioso de la riqueza no es necesariamente la falta de ingresos, ni siquiera la inflación o los impuestos, sino la incapacidad de retrasar la gratificación. Piensa en la cantidad de veces que has visto desaparecer tu dinero en pequeños placeres, comidas rápidas, compras impulsivas, artículos de moda que pasan de moda en semanas, suscripciones que casi no usas. Ninguno de estos gastos, por separado, parece tan grave. Pero juntos, con el paso de los años, suman una fortuna desperdiciada. Y lo más doloroso es que, si ese dinero se hubiera invertido, podría haberse multiplicado gracias al interés compuesto. Un ejemplo sencillo lo deja claro. Imagina que cada día gastas $5 en un café y un pequeño snack. Eso parece inofensivo, son solo $5. Pero al año son más de $1,800. Y si en lugar de gastarlos los invirtieras durante 20 años a un rendimiento anual del 8%, ese dinero se transformaría en casi $90,000. La gratificación inmediata te roba lentamente, no en grandes cantidades que te asusten, sino en pequeñas fugas que parecen inofensivas, pero que, con el tiempo, se convierten en un agujero enorme en tu futuro financiero. Controlar la gratificación inmediata no es fácil, porque es luchar contra nuestra propia biología. El cerebro libera dopamina cada vez que obtenemos algo que deseamos de manera inmediata. Esa sensación de placer es adictiva, y muchas industrias lo saben. Por eso los anuncios, las aplicaciones y las tiendas están diseñados para activar en ti el deseo de consumir en el momento. Pero si quieres construir riqueza real, necesitas entrenar tu mente para que el placer no venga del gasto inmediato, sino de la visión de tu libertad futura. Una técnica psicológica muy poderosa para retrasar la recompensa es visualizar tu yo del futuro. Antes de gastar en algo impulsivo, detente un momento y pregúntate, ¿qué pensará mi yo dentro de 10 años de esta decisión? ¿Me agradecerá haber invertido este dinero, o me reprochará haberlo desperdiciado en algo que ya ni siquiera recuerdo? Este simple ejercicio cambia tu perspectiva y te ayuda a conectar con el largo plazo. Otra técnica es el método del sobresalto emocional. Cada vez que quieras comprar algo no esencial, anota su precio en un cuaderno o en una aplicación. Luego calcula cuánto valdría ese dinero si lo invirtieras durante 10, 20 o 30 años. Por ejemplo, gastar $100 hoy podría significar perder la oportunidad de tener 500, 1000 o más en el futuro. Cuando empiezas a ver cada gasto en términos de lo que cuesta tu futuro, el impulso de gratificación inmediata pierde fuerza. La regla de las 24 horas también es fundamental. Consiste en obligarte a esperar un día completo antes de realizar cualquier compra no planificada. Este periodo de reflexión es suficiente para que tu cerebro baje la intensidad del deseo. Muchas veces descubrirás que después de esas horas ya no necesitas realmente lo que querías comprar. Este hábito, sencillo pero poderoso, puede ser la diferencia entre gastar por impulso o actuar con disciplina. Una estrategia aún más profunda es cambiar la fuente de placer. En lugar de obtener dopamina con compras o consumos inmediatos, entrénate para sentir satisfacción en acumular, en invertir, en ver crecer tu cuenta de ahorros o tu portafolio. Celebra cada vez que logras no ceder a un gasto innecesario, porque en ese momento estás entrenando el músculo más importante de todos, la disciplina financiera. Entrenar la disciplina financiera es como entrenar el cuerpo. No se logra de un día para otro, sino con constancia. Comienza con pequeños retos. Por ejemplo, proponte pasar una semana entera sin comprar nada que no esté en tu lista de gastos planificados. O guarda el 10% de todo ingreso extra, sin excepción, antes de gastar un solo centavo. Estos pequeños entrenamientos refuerzan tu autocontrol y poco a poco te hacen más fuerte frente a la tentación. Un ejercicio muy efectivo es el de los retos de ahorro progresivo.
Imagina que decides ahorrar $1 el primer día del mes, $2 el segundo, $3 el tercero, y así sucesivamente. Al terminar el mes, tendrás más de $400 ahorrados casi sin darte cuenta. Este tipo de retos gamifica el proceso y te entrena para disfrutar del progreso, en lugar de enfocarte solo en la gratificación inmediata. El autocontrol financiero no significa vivir con privación, sino aprender a disfrutar de forma más consciente. Puedes darte recompensas, pero que sean planeadas y que no saboteen tu futuro. Incluso puedes usar la gratificación como una herramienta. Por ejemplo, proponte que solo podrás darte un gusto después de cumplir un objetivo de ahorro o inversión. De esa forma, tu cerebro asocia el placer con el progreso y no con el derroche. Las personas más exitosas financieramente entienden que cada dólar es un soldado que puede trabajar para ellos. Gastarlo por impulso es como despedirlo sin darle la oportunidad de producir. Ahorrarlo e invertirlo, en cambio, es ponerlo a trabajar a tiempo completo. Cuando logras ver el dinero como energía que construye tu libertad, cada vez que retrasas una gratificación te sientes más poderoso. Un caso real ilustra esta diferencia. 2 personas reciben un bono de $5,000. Una lo gasta de inmediato en un viaje improvisado, ropa nueva y gadgets. Se siente feliz durante unas semanas, pero al final vuelve al mismo punto de partida, sin mejoras en su situación financiera. La otra persona decide invertir ese bono en un fondo indexado. A un 8% anual, en 30 años ese dinero podría convertirse en más de $50,000. La primera eligió la gratificación inmediata, la segunda eligió la gratificación diferida. Y ahí está la gran diferencia entre quienes siguen atrapados en la carrera de la rata y quienes construyen verdadera riqueza. Al final, controlar la gratificación inmediata es un entrenamiento de carácter. Es aprender a decirle no a tu yo impulsivo de hoy para decirle sí a tu yo libre de mañana. Es entender que cada vez que postergas un placer efímero estás sembrando un árbol que dará frutos durante toda tu vida. Cuando dominas este principio, tu relación con el dinero cambia por completo. Dejas de sentir que el dinero se te escapa de las manos y comienzas a experimentar la satisfacción de verlo crecer. Te das cuenta de que la verdadera recompensa no es el objeto que compras hoy, sino la libertad que te das mañana. Parte 5. Estrategias avanzadas de crecimiento. Capítulo 10. Crear fuentes adicionales de ingreso. Uno de los errores más comunes que cometen quienes buscan construir riqueza es depender de una sola fuente de ingresos. La mayoría de las personas vive únicamente de su salario, y esto no solo es riesgoso, sino también limitante. Si ese empleo desaparece, la estabilidad económica también se esfuma. Pero incluso si el empleo se mantiene, los ingresos fijos suelen estar atados al tiempo que le dedicas. Trabajas 8 horas, recibes un pago. Si no trabajas, no recibes nada. En cambio, los ricos entienden que el verdadero poder financiero proviene de tener múltiples fuentes de ingreso, porque cada una actúa como una corriente que alimenta el gran río de su patrimonio. Existen 2 grandes tipos de ingresos, activos y pasivos. Los ingresos activos son aquellos en los que intercambias tiempo y esfuerzo por dinero, tu empleo, los servicios que prestas, las horas extras que trabajas. Este tipo de ingresos es importante, pero tiene un límite, porque tu tiempo es finito. No puedes trabajar 24 horas al día. Los ingresos pasivos, en cambio, son aquellos que fluyen hacia ti sin que tengas que estar presente todo el tiempo. Una vez que los construyes, siguen produciendo dinero mientras duermes. Los ejemplos más claros son las inversiones en bienes raíces que generan renta, dividendos de acciones, regalías de libros o música, o negocios automatizados en línea. La clave está en aprender a diversificar y a no depender de un único flujo de dinero. Imagina que hoy solo tienes tu salario como fuente de ingreso. Eso es como tener una mesa con una sola pata. Cualquier movimiento fuerte la hace tambalear. Pero si logras tener 3, 4 o 5 fuentes, tu mesa se vuelve mucho más estable, aunque una de las patas se rompa. Esa es la seguridad verdadera, no que tu empleo sea seguro, sino que tu sistema de ingresos sea resistente. Mucha gente se pregunta cómo iniciar proyectos paralelos sin dejar su empleo. La respuesta está en empezar de manera pequeña y progresiva. No necesitas renunciar a tu trabajo mañana para lanzar una idea millonaria. Lo que necesitas es aprovechar las horas que normalmente desperdicias. ¿Cuántas horas al día dedicas a redes sociales, a ver series o a navegar sin rumbo? Si tan solo invirtieras una parte de ese tiempo en un proyecto paralelo,
podrías generar un flujo adicional que con los años se convertiría en una fuente sólida de ingresos. Un ejemplo real lo demuestra. Un empleado de oficina, con un salario promedio, decidió usar sus noches y fines de semana para escribir un libro electrónico sobre un tema que dominaba. Publicó ese libro en una plataforma digital, y al principio apenas vendía unas cuantas copias al mes. Pero con el tiempo, y tras lanzar más libros, sus regalías comenzaron a superar su salario. No tuvo que dejar su empleo de inmediato, pero poco a poco construyó una máquina de ingresos pasivos que lo liberó financieramente. No todos tienen que escribir libros, claro. Algunos pueden abrir una tienda en línea y vender productos físicos o digitales. Otros pueden ofrecer cursos en plataformas educativas. Hay quienes descubren que tienen habilidades de diseño, traducción o programación que pueden monetizar en trabajos freelance. Lo importante es empezar, aunque sea con algo pequeño. Muchos se paralizan porque piensan que se necesita una gran inversión inicial, cuando en realidad, con Internet, nunca ha sido tan fácil empezar con poco capital. El efecto bola de nieve de tener múltiples ingresos es impresionante. Al principio, un proyecto paralelo puede parecer insignificante, quizá apenas unos cientos de dólares extra al mes. Pero si esos ingresos adicionales no los gastas, sino que los ahorras e inviertes, empiezan a acelerar tu camino hacia la libertad. Ese dinero adicional puede usarse para pagar deudas más rápido, aumentar tu fondo de emergencia o mejor aún, para adquirir activos que generen más ingresos pasivos. Y entonces la bola de nieve comienza a rodar con más fuerza. Imagina a alguien que gana $3,000 al mes en su empleo y logra crear un proyecto paralelo que le da $500 extra. Esos $500 representan más de un 15% de aumento en su ingreso mensual. Si esa persona invierte los $500 cada mes en un portafolio diversificado, en 20 años habrá acumulado una suma que podría superar los $300,000, sin contar los intereses compuestos. Y si durante ese tiempo lanza un segundo o tercer flujo de ingresos, los resultados se multiplican. Así es como se pasa de un salario común a un patrimonio extraordinario. Un aspecto crucial para quienes buscan construir ingresos adicionales es el manejo del tiempo. No se trata de trabajar sin descanso, sino de priorizar. El tiempo libre no es realmente libre si no se usa de forma consciente. Pregúntate, ¿qué puedo hacer hoy que, en lugar de darme placer inmediato, construya una fuente de ingresos que me dé libertad mañana? Esa pregunta puede transformar tus tardes y tus fines de semana. También es importante entender que no todos los proyectos van a funcionar. Emprender en paralelo implica ensayo y error. Algunos intentos fracasarán, pero cada fracaso trae aprendizaje. Lo que distingue a quienes logran crear múltiples fuentes de ingresos es la persistencia y la disposición a probar de nuevo. Los ricos no tienen miedo de equivocarse, porque saben que cada intento los acerca más a la idea correcta. Un caso muy ilustrativo es el de una pareja que, con empleos modestos, decidió abrir un pequeño canal de YouTube sobre recetas económicas. Durante meses no obtuvieron casi nada, pero siguieron publicando con disciplina. A los 2 años, el canal comenzó a generar ingresos por publicidad y colaboraciones. Lo que empezó como un pasatiempo se convirtió en una fuente estable de ingresos pasivos. Hoy ese canal les paga más que sus empleos originales. No fue un camino rápido, pero sí constante. Otro ejemplo es el de una joven que decidió ofrecer servicios de tutoría en línea en su área de especialización. Al principio tenía pocos estudiantes, pero con el boca a boca y la constancia, logró tener una lista de espera. Con el tiempo, transformó ese conocimiento en un curso digital, que le permitió escalar sus ingresos sin depender de su tiempo de manera directa. Pasó de ingresos activos a ingresos pasivos, y ese salto marcó la diferencia. El secreto está en entender que tus habilidades, conocimientos y pasiones pueden convertirse en fuentes de ingresos si aprendes a empaquetarlas y compartirlas con el mundo. El dinero no llega solo por trabajar duro en un empleo, llega por encontrar maneras creativas de aportar valor a más personas de forma escalable. Con el paso de los años, cuando sumas varias fuentes de ingreso, tu dependencia del salario se reduce. Ya no te sientes prisionero de un empleo, porque sabes que tu seguridad no depende de un jefe ni de una empresa, sino de ti mismo y de las múltiples corrientes que has construido. Esa es la verdadera libertad, cuando no tienes que aceptar condiciones injustas o vivir con miedo a perder tu empleo, porque tu patrimonio está protegido por la diversidad de ingresos. Al final, crear fuentes adicionales de ingreso no se trata solo de dinero, sino de mentalidad. Es pasar de la mentalidad pobre, que se conforma con un solo cheque de pago, a la mentalidad rica,
que ve oportunidades en cada rincón y entiende que cada esfuerzo paralelo puede convertirse en un flujo que lo acerque a la abundancia. Es dejar de pensar en sobrevivir mes a mes y comenzar a construir un sistema que trabaje para ti. La pregunta no es si tienes tiempo para empezar, sino cuánto más tiempo estás dispuesto a dejar pasar sin hacerlo. Porque el mejor momento para crear una fuente adicional de ingresos fue ayer, el segundo mejor momento es hoy. Capítulo 11. Invertir en ti mismo. Cuando se habla de inversiones, la mayoría de las personas piensa de inmediato en acciones, bienes raíces, fondos o negocios. Sin embargo, hay una inversión que supera a todas las demás, una que multiplica los rendimientos de cualquier otro activo y que nadie puede quitarte: invertir en ti mismo. Esta inversión es la que marca la diferencia entre las personas que apenas sobreviven y aquellas que logran prosperar de manera sostenible. Porque el dinero puede ir y venir, los mercados pueden subir y bajar, pero lo que aprendes y desarrollas en tu mente se convierte en el verdadero motor de tu riqueza. El retorno de la educación y de las habilidades es incalculable. Piénsalo de esta manera: si aprendes una habilidad nueva que te permite generar apenas $200 más al mes, en un año esa habilidad habrá producido $2,400. Y si la mantienes durante 20 años, habrá generado casi $50,000 adicionales, sin contar las oportunidades indirectas que esa habilidad puede abrir. Ahora imagina si esa habilidad no te da 200 extra, sino 500 o 1000. Estamos hablando de cientos de miles de dólares en valor generado a lo largo de tu vida, todo gracias a haber decidido invertir unas horas y un poco de esfuerzo en ti mismo. Un ejemplo muy claro lo encontramos en quienes deciden aprender sobre finanzas personales. Una persona sin educación financiera puede ganar $3,000 al mes y terminar gastando $3,200, acumulando deudas y preocupaciones. En cambio, alguien con el mismo ingreso, pero con conocimiento sobre presupuesto, ahorro e inversión, puede lograr no solo estabilidad, sino también acumular patrimonio. La diferencia no está en el ingreso, sino en la habilidad de administrarlo. Aprender finanzas personales no te cuesta lo que te cuesta una mala decisión. Esa inversión en ti mismo puede ahorrarte años de sufrimiento. La mentalidad de aprendizaje continuo es la que distingue a los ricos de los pobres. Mientras los pobres creen que su etapa de aprendizaje terminó en la escuela o la universidad, los ricos saben que cada día es una oportunidad para aprender algo nuevo que pueda mejorar su vida o sus ingresos. El conocimiento se convierte en un activo que se aprecia con el tiempo, y cuanto más lo aplicas, más valor genera. No se trata de acumular títulos, sino de adquirir habilidades prácticas que te den ventaja. El mundo cambia rápido. Lo que hoy es una habilidad valiosa, mañana puede quedar obsoleta. Por eso, si quieres mantenerte relevante y competitivo, debes ser un estudiante permanente. Esto no significa estar siempre en un aula, sino estar abierto a aprender de libros, cursos, experiencias, mentores y hasta de los errores. Cada vez que adquieres una nueva competencia, tu valor en el mercado aumenta. No solo puedes ganar más dinero, sino que también te vuelves más resistente frente a crisis o cambios económicos. Un caso inspirador es el de una mujer que trabajaba como asistente administrativa con un salario modesto. Decidió aprender programación básica en sus ratos libres. Al principio parecía un pasatiempo, pero en pocos meses ya podía crear soluciones digitales que facilitaron el trabajo en su oficina. Eso llamó la atención de sus jefes, y pronto se le ofreció un ascenso con un salario significativamente mayor. Con el tiempo, esa habilidad le permitió independizarse y ofrecer sus servicios como consultora. Lo que comenzó como una inversión de tiempo y algunos cursos en línea de bajo costo, terminó convirtiéndose en un camino hacia la libertad financiera. Invertir en ti mismo no solo se limita a habilidades técnicas o laborales. También incluye el desarrollo personal, la inteligencia emocional, la salud física y mental. Porque ¿de qué sirve ganar más si no tienes la energía para disfrutarlo o la estabilidad emocional para manejarlo con sabiduría? Leer libros de desarrollo personal, asistir a talleres, meditar, cuidar tu alimentación y ejercitarte son inversiones que te darán claridad mental, resistencia y disciplina. Todo esto se traduce en una mejor toma de decisiones financieras y en la capacidad de mantener el rumbo incluso en momentos difíciles. Una de las transformaciones más poderosas que puedes lograr al invertir en ti mismo es pasar de la mentalidad de empleado a la mentalidad de inversionista inteligente. El empleado piensa en términos de salario, de seguridad laboral, de estabilidad a corto plazo. El inversionista, en cambio, piensa en términos de retorno, de riesgos calculados, de visión a largo plazo. Esta transición no ocurre de la noche a la mañana, sino a través del conocimiento y la práctica. Por ejemplo,
Alguien que nunca ha invertido puede sentir miedo de poner su dinero en la bolsa de valores. Pero si esa persona dedica tiempo a leer libros, ver conferencias y practicar con pequeñas cantidades, su confianza crece. Poco a poco deja de ver la inversión como un juego de azar y comienza a verla como un proceso de disciplina, análisis y paciencia. Ese cambio de perspectiva es invaluable, y solo se logra invirtiendo en educación y en experiencia propia. Invertir en ti mismo también significa rodearte de las personas adecuadas. La calidad de tu entorno influye directamente en tu mentalidad y en tus resultados. Si te rodeas de personas negativas que se quejan constantemente, es probable que adoptes esa visión limitada. Pero si te rodeas de mentores, de colegas que piensan en grande, de personas que ya lograron lo que tú deseas, inevitablemente tu mentalidad se eleva. Buscar entornos de aprendizaje, grupos de inversión, comunidades de emprendedores, es otra forma de multiplicar tu valor. Muchos subestiman el poder de un libro. Piensa en esto. Puedes leer por $20 un libro que condensa décadas de experiencia de un experto. Ese conocimiento puede ahorrarte años de prueba y error, o incluso evitar que pierdas miles de dólares en malas decisiones. ¿Qué otra inversión te ofrece un retorno tan alto con un costo tan bajo? Por eso los grandes inversionistas y empresarios son ávidos lectores. Saben que cada página puede contener una idea que transforme su vida. La inversión en ti mismo no tiene por qué ser cara. Hoy existen cursos gratuitos en línea, tutoriales, blogs, podcasts, conferencias, bibliotecas digitales. La excusa de no tener dinero para aprender ya no es válida. Lo que falta no es acceso a la información, sino disciplina y disposición para usarla. Puedes empezar con lo que tienes y desde donde estás. Lo importante es no quedarte quieto, porque cada día que pasas sin invertir en ti es un día en el que tu potencial se deprecia. Con el tiempo, verás que todas las demás inversiones que hagas se potencian gracias a tu crecimiento personal. Si inviertes en bienes raíces, tu conocimiento te ayudará a negociar mejor y a identificar oportunidades. Si inviertes en bolsa, tu educación financiera te permitirá tomar decisiones más seguras. Si creas un negocio, tus habilidades de liderazgo y gestión serán las que marquen la diferencia entre el éxito y el fracaso. En otras palabras, invertir en ti mismo es la raíz de todas las demás inversiones. Al final, la pregunta no es cuánto cuesta invertir en ti, sino cuánto te costará no hacerlo. Porque quedarte con las mismas habilidades, con la misma mentalidad y con el mismo nivel de conocimiento te condena a permanecer en el mismo lugar. La verdadera riqueza empieza en tu mente, en tus decisiones y en tu preparación. El dinero que ganes será solo un reflejo de quién eres y de lo que sabes hacer. Invertir en ti mismo es un compromiso de por vida. Es la decisión de nunca dejar de crecer, de mantenerte curioso, de buscar siempre la siguiente habilidad que te acerque a la libertad financiera. Es entender que cada minuto que dedicas a aprender, cada libro que lees, cada curso que tomas, cada mentor al que escuchas, te está acercando un paso más a tu millón, a tu libertad, a tu legado. Parte 6. Camino a tu primer millón. Capítulo 12. Plan financiero a 10 años. Imagina que estás en este momento con tu salario de $10,000 mensuales y sientes que apenas alcanza para cubrir lo esencial, pero al mismo tiempo tienes la inquietud de saber si realmente puedes dar un salto y construir un patrimonio de $1 millón. El secreto no está en esperar un golpe de suerte ni en depender de que alguien más cambie tu destino, sino en diseñar un plan financiero que funcione como un mapa claro a 10 años. Un mapa no es una predicción mágica del futuro, es una ruta que te permite visualizar dónde estás, hacia dónde quieres ir y qué pasos debes dar para llegar. Muchas personas viven improvisando con su dinero, confiando en que algún aumento de salario, un bono inesperado o un negocio milagroso los rescatará, y lo cierto es que esas esperanzas rara vez se cumplen. La diferencia con quienes sí logran independencia financiera es que establecen un plan a largo plazo, con etapas claras, con hábitos sólidos y con la disciplina suficiente para sostenerlo a pesar de las tentaciones inmediatas. Lo primero es organizar tus metas financieras, porque no todos buscan lo mismo. Algunos desean comprar una casa, otros sueñan con invertir en propiedades que generen rentas, y hay quienes se enfocan en acumular un fondo suficiente para retirarse sin preocupaciones. No importa cuál sea tu objetivo final, lo esencial es que esté definido en números concretos y en un plazo específico. Decir quiero ser rico no sirve, pero decir quiero acumular $1 millón en 10 años cambia todo, porque de inmediato puedes calcular cuánto necesitas ahorrar, invertir y generar de forma adicional. Cuando defines una meta medible, tu mente empieza a buscar caminos realistas para alcanzarla. Un plan financiero de 10 años puede dividirse en 3 etapas fundamentales:
la acumulación, el crecimiento y la libertad. En la etapa de acumulación, que corresponde a los primeros años, el enfoque está en crear disciplina y formar el capital inicial. Aquí no importa tanto el monto que logres reunir, sino la constancia con la que lo hagas. Si empiezas con $500 al mes, puede parecer poco, pero al final de un año ya son $6,000 que se convierten en semilla de inversión. Además, en este periodo aprendes a dominar lo que antes te dominaba, los impulsos de gasto, la deuda innecesaria y el conformismo de gano poco, por eso no puedo ahorrar. Esta etapa es como sembrar en un campo. Todavía no ves grandes frutos, pero si no siembras, jamás habrá cosecha. La segunda etapa es el crecimiento. Aquí es donde entra en juego el poder del interés compuesto y las inversiones inteligentes. Lo que acumulaste en los primeros años empieza a multiplicarse porque lo colocaste en vehículos que generan rendimientos, ya sean fondos indexados, bienes raíces, pequeños negocios o proyectos de inversión que conoces bien. El secreto es que tu dinero comience a trabajar más que tú. Si logras que cada dólar invertido genere intereses, rentas o dividendos, se abre un ciclo virtuoso en el que ya no dependes únicamente de tu salario. Lo fascinante de esta fase es que, aunque sigas aportando lo mismo mensualmente, el capital crece mucho más rápido porque los intereses empiezan a generar intereses, y ese efecto bola de nieve es el que acerca a los grandes patrimonios. La tercera etapa es la libertad, y no se trata solo de jubilarte temprano ni de vivir sin trabajar. Es la etapa en la que tu patrimonio ya genera ingresos suficientes para cubrir tu estilo de vida sin que tengas que vender tu tiempo. Para algunos puede significar retirarse y viajar, para otros montar proyectos que les apasionen sin presiones, y para otros simplemente disfrutar de la seguridad de no depender de un jefe ni de un empleo. Lo importante es que la libertad se logra porque en las dos etapas anteriores fuiste disciplinado, constante y paciente. Hablemos ahora de la simulación práctica, como pasar de un salario de $10,000 a un patrimonio de 1 millón en 10 años. Supongamos que decides ahorrar e invertir el 30% de tu ingreso, es decir, $3,000 al mes. Puede parecer mucho, pero si ajustas tu estilo de vida, eliminas gastos innecesarios y aprendes a priorizar, es totalmente posible. En un año ya tienes $36,000, y si lo colocas en una inversión con un rendimiento promedio anual del 10%, en 10 años esa suma recurrente se transforma en más de $600,000 gracias al interés compuesto. Ahora bien, si a esa base le agregas ingresos adicionales, tal vez un proyecto paralelo, freelancing, renta de propiedades o dividendos de inversiones pequeñas, y logras aportar un poco más cada año, llegar al $1,000,000 deja de ser un sueño y se convierte en una meta alcanzable. Lo sorprendente es que el plan funciona incluso si no puedes ahorrar $3,000 mensuales. Con $1,500 al mes, en 10 años aún podrías acumular más de $300,000 o $400,000, y eso ya representa un cambio radical en tu vida financiera. Lo importante es entender que el progreso no se mide en un solo salto, sino en constancia, en pequeñas decisiones diarias que, al repetirse durante años, se convierten en riqueza acumulada. Un elemento clave para sostener el plan es revisarlo cada año. Muchas personas hacen un presupuesto una vez y lo olvidan, pero la vida cambia. Puede que aumente tu ingreso, que cambien tus gastos o que surjan nuevas oportunidades de inversión. Al revisar anualmente tu plan financiero, puedes ajustar las metas y acelerar el proceso. Si recibes un aumento, en lugar de gastar más, destina ese incremento directamente a tu inversión. Si cierras un proyecto adicional, reinvierte las ganancias en tu patrimonio de largo plazo. Cada ajuste que hagas con inteligencia acorta el tiempo necesario para alcanzar la meta. Por supuesto, el camino no está libre de tentaciones. Habrá momentos en los que quieras comprar un auto de lujo, un reloj costoso o hacer un gasto impulsivo que no corresponde a tu plan. Aquí es donde entra la disciplina mental. Pregúntate siempre, ¿esto me acerca o me aleja de mi meta de $1 millón? Esa simple pregunta puede salvarte de decisiones que, a la larga, retrasan tu libertad financiera por años. El plan financiero a 10 años no es un sacrificio eterno ni una vida de privaciones. Al contrario, es una estrategia que te permite disfrutar con conciencia, elegir mejor en qué gastar y sentir la tranquilidad de que cada paso que das tiene un propósito. No hay satisfacción más grande que mirar atrás y darte cuenta de que, gracias a tu esfuerzo, disciplina y visión, transformaste un ingreso común en un patrimonio extraordinario. Porque la verdadera riqueza no está en cuánto ganas, sino en qué haces con lo que ganas. Y si eres capaz de diseñar y seguir un plan a 10 años, ese patrimonio de $1 millón será el testimonio de que la libertad financiera estaba siempre a tu alcance, esperando a que te decidieras a construirla.
Capítulo 13. Casos reales y testimonios. Hay algo profundamente inspirador en escuchar la historia de alguien que, sin ventajas extraordinarias ni herencias millonarias, logró construir un patrimonio sólido y transformar por completo su vida financiera. Porque en el fondo esas historias nos recuerdan que la riqueza no es exclusiva de unos pocos, sino que puede alcanzarla cualquier persona que se comprometa con disciplina, visión y paciencia. No se trata de motivación superficial, se trata de ejemplos concretos de hombres y mujeres que empezaron desde abajo y demostraron que con poco capital es posible alcanzar la independencia. Uno de los casos más emblemáticos es el de un maestro de escuela en Texas, llamado James, que durante toda su carrera nunca ganó más de $40,000 al año. Podría decirse que estaba condenado a una vida sin lujos, apenas suficiente para cubrir gastos. Sin embargo, James tenía un hábito inquebrantable: separar el 20% de su sueldo y colocarlo en fondos indexados de bajo costo. Año tras año, sin importar que sus colegas gastaran en autos nuevos, vacaciones costosas o casas más grandes, él seguía fiel a su plan. Después de 35 años de trabajo, al llegar a su jubilación, James había acumulado más de $2 millones en patrimonio. No fue porque ganara más que los demás, sino porque entendió desde joven el poder del interés compuesto y la importancia de no dejar que la inflación del estilo de vida lo atrapara. Su historia enseña que la constancia vence al ingreso, y que la disciplina diaria puede superar cualquier limitación inicial. Otro ejemplo es el de una enfermera llamada Rosa, madre soltera de 2 hijos en California. Su salario no superaba los $3,000 mensuales, y al principio apenas lograba cubrir lo básico. Pero en lugar de resignarse, decidió educarse financieramente. Aprendió sobre presupuestos, ajustó su estilo de vida al mínimo y comenzó a ahorrar apenas $200 al mes. Al mismo tiempo, buscó formas de generar ingresos adicionales. Vendía repostería casera los fines de semana y empezó a dar clases de enfermería particulares. Esa combinación de esfuerzo extra y disciplina con los gastos le permitió duplicar sus ahorros mensuales en pocos años. Con el tiempo, invirtió en un pequeño apartamento que rentaba, y esa renta se convirtió en un flujo de efectivo adicional. A los 15 años, Rosa no solo había salido de deudas, sino que también había acumulado un patrimonio cercano al $500,000. Su historia demuestra que, aun con un ingreso modesto y muchas responsabilidades, la visión y la constancia pueden abrir caminos impensables. También está el caso de un joven llamado Andrés, de México, que comenzó trabajando en una tienda de ropa ganando el equivalente a $500 al mes. La mayoría de sus amigos gastaban su sueldo en celulares, salidas nocturnas y ropa de marca. Andrés, en cambio, decidió aprender sobre inversiones digitales y comenzó a destinar apenas $50 mensuales a fondos diversificados. Además, con el tiempo, adquirió habilidades en programación básica y empezó a hacer pequeños trabajos freelance en línea. Lo que parecía insignificante al principio se convirtió en un ingreso adicional que luego superaba su salario. Con esa diferencia, aumentó sus aportes de inversión, y en 10 años ya había acumulado más de $200,000 en capital. Su caso enseña una lección poderosa: no importa cuán pequeño sea tu inicio, lo importante es el hábito y la mentalidad de crecer poco a poco. Pero así como existen ejemplos de éxito, también abundan los errores comunes que frenan el camino al millón. Uno de los más frecuentes es confundir ingresos con riqueza. Muchas personas creen que porque ganan $10,000 al mes ya son ricas, pero gastan $11,000. Viven endeudadas, atrapadas en hipotecas exageradas, autos de lujo financiados y tarjetas de crédito al límite. Tienen apariencia de prosperidad, pero en realidad están en la ruina. Otro error típico es creer en atajos. Personas que invierten en esquemas fraudulentos, pirámides financieras o negocios garantizados que prometen duplicar el dinero en poco tiempo. La ambición mal encausada los lleva a perder no solo dinero, sino años de esfuerzo que pudieron haber sido multiplicados con paciencia y estrategia. El tercer error más destructivo es no invertir en educación financiera. Hay quienes trabajan duro toda su vida, pero nunca se detienen a leer un libro de finanzas, a tomar un curso o a asesorarse con alguien que sabe más. Se dejan llevar por la intuición o por consejos de amigos sin experiencia, y así cometen errores que les cuestan fortunas. Por ejemplo, personas que guardan todo su dinero bajo el colchón, sin considerar la inflación, o quienes mantienen su dinero en cuentas bancarias que prácticamente no generan interés. El costo de la ignorancia es enorme, y se refleja en patrimonios que nunca crecen. Otra trampa muy común es la falta de paciencia. El camino hacia el millón no es rápido. Muchos abandonan porque, después de 2 o 3 años de ahorrar e invertir,
Sienten que los resultados son pequeños. No entienden que los grandes frutos llegan en los últimos años, cuando el efecto compuesto explota. Así como una bola de nieve tarda en formarse, pero luego crece de manera imparable, la riqueza necesita tiempo para acumularse. Quien abandona antes de tiempo, jamás llega a ver el verdadero potencial de su esfuerzo. De cada error surgen lecciones que puedes aplicar hoy mismo. La primera es clara: no importa cuánto ganes, importa cuánto conserves e inviertas. El ejemplo del maestro James lo prueba. Incluso con ingresos limitados, se puede alcanzar la independencia si se mantiene la constancia. La segunda lección es no dejarse atrapar por la inflación del estilo de vida. Rosa logró crecer porque se negó a caer en la trampa de gastar más conforme ganaba más. La tercera es apostar siempre por la educación financiera, aprender, leer, cuestionar y nunca delegar por completo la responsabilidad del dinero. Si no entiendes dónde colocas tu capital, lo más probable es que lo pierdas. Otra lección es diversificar. Andrés demostró que no hace falta tener miles de dólares para comenzar a invertir en distintas áreas. Lo esencial es no apostar todo a una sola fuente ni a una sola promesa. Diversificar, protege y multiplica. Finalmente, la lección más poderosa es que la riqueza se construye con visión de largo plazo. Los que logran el millón no lo hacen de la noche a la mañana, sino con miles de pequeñas decisiones que se acumulan durante años. Al escuchar estos testimonios, puedes verte reflejado en alguno de ellos. Tal vez te identificas con Rosa, luchando con poco capital pero con determinación. O quizá te ves como Andrés, buscando crecer desde cero con lo poco que tienes. O tal vez te inspiras en James, que sin grandes sueldos logró más que muchos ejecutivos de alto rango. Lo importante es entender que la riqueza no es cuestión de suerte, sino de estrategia, paciencia y mentalidad. Si hoy decides evitar los errores comunes y aplicar las lecciones de quienes ya recorrieron el camino, estarás mucho más cerca de transformar tu salario en un patrimonio que te brinde verdadera libertad financiera. Conclusión importante. A lo largo de este viaje hemos visto que la riqueza no es un privilegio reservado a unos cuantos ni una meta inalcanzable, sino un proceso que depende de mentalidad, disciplina y visión a largo plazo. La clave está en romper las cadenas de las creencias limitantes que nos han hecho pensar que necesitamos nacer ricos o ganar fortunas para construir patrimonio. La diferencia real no la hace el monto de tu salario, sino las decisiones que tomas todos los días con ese ingreso. Mientras muchos siguen atrapados en la trampa de gastar más conforme ganan más, otros, con la misma cantidad de dinero, eligen conservar, invertir y multiplicar. Esa es la verdadera línea que separa a quienes logran libertad financiera de quienes viven esclavizados por sus gastos y deudas. El cambio empieza dentro de ti. No se trata de esperar a tener más dinero para comenzar, sino de empezar con lo que tienes, hoy mismo. No importa si puedes apartar 50, 500 o $5,000 al mes. Lo que importa es que establezcas el hábito de hacerlo y que ese hábito se mantenga en el tiempo. Lo más poderoso de este camino no es solo el dinero que acumulas, sino la transformación personal que ocurre cuando aprendes a dominar tus impulsos, a pensar en grande y a tomar el control de tu futuro. Cada dólar que ahorras e invierte se convierte en un ladrillo de la casa financiera que estás construyendo, y cada decisión consciente que tomas acerca de tu dinero te acerca un paso más a la independencia. La inercia es el mayor enemigo. Postergar es el camino seguro a seguir en el mismo lugar dentro de 5, 10 o 20 años. Decirte mañana empiezo es igual a decir nunca. Por eso el llamado a la acción es claro: empieza hoy, no mañana. Abre una cuenta de inversión, revisa tus gastos, elimina una deuda, aparta una cantidad específica de tu próximo ingreso, aunque sea pequeña. Lo importante es que des el primer paso ahora. No necesitas tener todas las respuestas, no necesitas esperar a que las condiciones sean perfectas. La perfección no existe, lo que existe es la decisión de actuar. Recuerda siempre que la libertad financiera no es un destino final, es un camino que se recorre día tras día. Cada sacrificio de corto plazo, cada impulso que dominas, cada vez que eliges invertir en lugar de gastar, estás escribiendo tu historia de éxito. Y cuando mires atrás, verás que todo comenzó con una simple elección, la de tomar el control de tu vida económica en lugar de dejar que las circunstancias lo hicieran por ti. Así que guarda estas palabras como una brújula para tu viaje financiero. No se trata de cuánto ganas, sino de cuánto conservas, inviertes y multiplicas. Porque ese es el verdadero secreto de la riqueza, transformar un salario común en un patrimonio extraordinario. Y ese poder está en tus manos. Empieza hoy. Entonces,
Si este audiolibro te inspiró y estás listo para seguir profundizando en tu crecimiento personal y transformación interior, te invito a descubrir otro audiolibro revelador que cambiará tu forma de ver el mundo, tus decisiones y tu potencial. Haz clic y nos vemos allí.